Vale, pues entonces empecemos. Bien, entonces vamos a tratar varias cosas acá en este taller. Lo primero es como entender a profundidad el concepto de construcción de casos. Vamos a ver cuáles son las preguntas clave para construir casos. Voy a mostrarles una estructura sugerida y luego vamos a comenzar a indagar sobre ciertos tipos de emociones y cómo construir casos de acuerdo a ciertos tipos de emociones de manera muy general. Pues por último vamos a hacer algunas recomendaciones y si nos queda tiempo, que pues sé que el taller dura 2 horas, pues alcanzamos a hacer algunos ejercicios para aplicar pues, lo que veamos en esta clase. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer dos claridades. La primera es que esta es una clase de construcción de casos específicamente para el formato de debate Parlamento Británico. Tengo entendido que en España se debaten otros formatos y debo reconocer que no soy experto en otros formatos. Solo conozco a profundidad y me dedico completamente a lo que me apasiona, es el formato Parlamento Británico. Entonces vamos a hacer un taller exclusivamente enfocado para construir casos en ese formato. Y lo segundo que quería clarificar es que gran parte de estos primeros talleres exploratorios de construcción de casos suelen estar generalmente más dirigidos a la construcción de casos para las cámaras altas. La construcción de casos tiene principios universales que aplican para todos los equipos en Parlamento británico. Sin embargo, la manera de construir casos para las cámaras bajas tiene que variar algo. Y eso, que tiene que ver con un factor estratégico, también tiene que ver con el uso de tiempo de preparación en cámaras bajas, es algo que por ahora desborda pues, los objetivos de este taller. Entonces, más que todo va a servir para aconsejarlos cuando estén construyendo casos en cámaras altas. Las cosas que vamos a ver acá definitivamente van a funcionar en cámaras bajas también, pero habría que tener otro enfoque diferente o con más elementos estratégicos para construir casos en cámaras bajas y eso particularmente no lo vamos a tratar en este taller. Ya dejadas en claro esas claridades, esas aclaraciones, vamos a empezar pues, con la introducción, ¿no? Con conocer qué es un caso. Entonces, pues, a ver, pues primero empecemos por la expresión, ¿no? Cuando, pues yo no estudié de derecho ni jurisprudencia, como le dicen en mi universidad, y la expresión de casos se me hace una expresión muy técnica de tal vez el mundo de los abogados, ¿no? Cuando ellos tienen que presentarse ante las cortes, tienen que organizar sus argumentos y a eso le llaman casos. Yo creo que la inspiración de los casos, de esa expresión, se usa del mundo anglosajón. No obstante, pues no es como algo que funcione exactamente igual en Parlamento británico, ¿no? Porque la mayoría de personas, cuando está empezando a debatir, piensa que sacar un caso es simplemente sumar argumentos o tener en cuenta varios argumentos para defender su postura a favor o en contra. Entonces, esas visiones, tanto la originaria de donde viene el concepto como la manera simplista con que se entiende en muchas ocasiones, a veces no ayuda a observar la esencia de lo que implica construir un buen caso, que pues es la que vamos a ver ahora. Entonces, por una parte, sí, un caso es un conjunto de elementos para convencer de manera holística a los jueces, ¿no? Entonces, definitivamente un caso debe pensar en encuadres, en caracterizaciones, en argumentos, en mecanismos para los argumentos. Cuando me refiero a mecanismos, estoy hablando de la expresión, que también es una expresión técnica usada del mundo de las ciencias sociales, para hablar pues, de razonamientos específicos, de lo que en ciencias sociales se conoce como causalidad explicativa y no descriptiva, pero bueno, eso es para otras clases. El concepto de mecanismos, entre otras, también es algo que se importa, una expresión que se importa del circuito angloparlante también. O sea, estoy haciendo mucha claridad con esto porque ahorita nuestro circuito está intentando alinearse con muchos conceptos del circuito anglosajón y en ese proceso de transición lo que está ocurriendo, y lo he notado en varios torneos, es que pasa que muchas veces estos conceptos que importamos son conceptos huecos. Los debatientes novatos se preocupan más por usar este tipo de tecnicismos que entenderlos a profundidad y bueno, eso
Por ejemplo, para las personas que estuvieron en el circuito antes del 2016, que es donde comienza a sincronizarse el circuito en español con el circuito en inglés, pues es bastante harto. Yo he hablado con bastantes personas de eso pues les parece que es una tontería lo que está haciendo muchas veces el circuito ahorita hispanohablante del Parlamento Británico, porque pareciera que solo introducen conceptos nuevos, pero no mejoran análisis. Entonces solo quería hacer esa pequeña digresión sobre los conceptos y que lo voy a estar explicando porque me interesa que se entienda a profundidad. Entonces, sí, un caso incluye argumentos, mecanismos que son razonamientos específicos para explicar causalidades. Tiene que encontrar razonamientos preventivos, pero el punto es que todo tiene que estar organizado de una manera coherente. Entonces, para como concretarlo, es básicamente ver cómo todo esa contribución, ese material argumentativo que yo puedo crear en 15 minutos, puedo presentarlo de manera coherente y fácil de entender en comparación con el material argumentativo o las contribuciones que traigan otros equipos. Entonces, si ustedes quieren tener una manera clara de entender qué es construir en caso, es básicamente construir una visión coherente del mundo. Entonces voy a poner varios ejemplos sobre por qué ¿cuál es la diferencia entre hacer listados de argumentos y listados de refutaciones que no están estructuradas y tener una visión coherente de mundo? Entonces, por ejemplo, digamos que estamos debatiendo la moción, esta casa considera que el Estado debería incentivar activamente a las personas adineradas a tener muchos hijos. Digamos que esa sea una moción de debate. Alta de Gobierno, digamos que hace un caso en donde explica por qué las personas adineradas pueden ser las personas que sean las mejores en la sociedad para poder criar hijos. Digamos que ese es un argumento, un punto de su caso. Alta de Oposición dice que el Estado se estaría extralimitando y metiéndose en el fuero interno y la privacidad de las personas si promueve esta política. Digamos que si el viceprimer ministro de ese caso que les acabo de mostrar de que deberíamos promover que las personas adineradas tengan hijos, responde al argumento de la contraparte diciendo, un momento, las personas ricas son muy inteligentes, no se van a dejar influenciar tanto de lo que diga el Estado, por lo tanto el perjuicio identificado por la contraparte, por la oposición del daño a la privacidad, no ocurre. Definitivamente podría ser una buena refutación, pero el problema es que esa refutación estaría en tensión directa con el argumento, ¿no? Porque miren que el primer argumento presume que el Estado puede influenciar a las personas adineradas de forma tal que pues ellas van a querer tener hijos y ahí sí la Cámara Alta explica el impacto de que las personas adineradas tengan hijos, ¿no? Tengan hijos y que pues los puedan educar bien, pero si se dan cuenta, las refutaciones asumen que el Estado de hecho tiene muy baja influencia sobre las decisiones de las personas adineradas y por tanto, no es que esto sea una contradicción, de hecho esto se aclaró en el equipo de adjudicación del Euros de 2020, hay varias matices entre una contradicción y una tensión, es decir, puede que algunas personas ricas definitivamente sí se vean influenciadas, puede que otras de verdad no se sientan influenciadas, es decir, puede ser perfectamente aceptable que al mismo tiempo ciertas personas se ven influenciar por el mensaje del Estado y otro grupo de personas no se debe influenciar y no le crea al Estado, pero al igual, tener esas dos afirmaciones dentro del caso están en tensión, ¿no? Porque ambas le quitan persuasión a cada uno pues, de los impactos que se intentan tener dentro del caso. Y eso suele ocurrir, este tipo de tensiones suelen ocurrir cuando uno no tiene una visión coherente de mundo, porque no tengo una visión en donde yo diga, miren, para explicar mis argumentos voy a demostrar que el Estado tiene mucha influencia, sino que es básicamente un listado de argumentos que es más reactivo a lo que ocurre en el debate, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo en donde un listado de argumentos es diferente a tener una visión concreta del mundo. Y esto generalmente pasa con los debates clásicos o los debates que primero se le ponen a los debatientes novatos, como esta casa legalizaría las drogas.
Generalmente los equipos novatos que no quieren entrar en contención en un equipo de gobierno empiezan a poner muchas reservas a sus casos, ¿no? Entonces, identifican muy bien los problemas y dicen, miren, tener ilegal a las drogas mantiene un mercado ilegal que facilita la aparición de crimen organizado. Y, y en el desarrollo de su caso, lo que hace es poner varias reservas para ver cómo no se resuelve ese problema. Entonces, por ejemplo, dice, yo solo voy a legalizar la droga, las drogas blandas, voy a legalizarlas solo para fines medicinales y las voy a legalizar únicamente con un permiso de doctores bajo un estricto test y análisis de que esa persona pueda consumir responsablemente. Si ese fuera el caso de Cámara Alta de Gobierno, también habría una tensión o lo que en debate también se conoce como brecha entre el problema y la solución, porque sus argumentos intentan generar un impacto que resuelva un problema grandísimo, pero realmente sus mecanismos, sus razones, su plan, no es capaz de lidiar con eso. Y eso muchas veces ocurre, esas brechas entre problemas y soluciones, porque los debatientes no se enfocan en tener una visión coherente de mundo. Y esa es la clave para construir un buen caso. Cuando ustedes abordan una moción, tienen que tener claro qué tipo de mundo preferirían. En vez de intentar huirle a la moción o entrar en tensiones o a veces en casos extremos en contradicciones, pues deberían enfocarse más en cómo sopesar y priorizar sus puntos de análisis. Pero eso es mucho más sencillo cuando ustedes empiezan a comprender que construir un caso es tener una visión coherente de mundo. Ahora, definitivamente la construcción de casos varía dependiendo del tipo de emociones, ¿no? Generalmente, y ya básicamente es una estrategia muy utilizada en las mociones de lamentar. Es fundamental que hayan contrafácticos en los casos de gobierno, en las mociones de políticas, a veces es fundamental que hayan planes de acción, pero en general, si ustedes se hacen las preguntas adecuadas, pues no cambia tanto, ¿no? O sea, sí vamos a ver los matices que hay dependiendo de las mociones para construir casos, pero no cambia tanto. Y si se dan cuenta, como en todo en debate, la verdad, yo cuando empiezo a dar mis clases básicas a mis nuevos debatientes, les digo que al final del día, construir buenos casos no se trata de tener buena información, no se trata de ni siquiera tener la mejor evidencia, porque es algo que no se puede controlar en un formato donde solo tienes 15 minutos para preparar un tema del cual no tienes ni idea, sino se trata de hacer buenas preguntas. Entonces, construcción de casos está también directamente ligada a la capacidad que tienes para comprender bien la emoción, comprender bien las cargas de la prueba, que también es un concepto sobre el que ahorita haré énfasis y cómo generalmente se entiende mal en muchas ocasiones, responder unas preguntas que pueden estar en contención en el debate, tienen que ver con los principales puntos de choque, y si la respondes de manera coherente, ya está. Entonces, solo para resumir esto del concepto de construcción de casos. Construir un caso es armar una visión coherente de mundo y construir un buen caso es construir una visión coherente de mundo que responde a las preguntas atinentes o buenas preguntas que te plantea el debate. Entonces, eso respecto al concepto. No sé si alguien sobre el concepto tenga una duda. Si en este momento hay una duda, por favor, levante la mano para que el anfitrión le dé el permiso. Entonces, va a esperar 10 segundos, si no continúa. Perfecto. Creo que esto está claro. Bien. Entonces, sé que nosotros no solamente estamos interesados en construir casos, sino en construir buenos casos. Entonces, vamos a ver cómo construimos buenos casos. Bien, entonces para construir buenos casos, pues la clave está en hacer buenas preguntas y tener claros ciertos elementos clave. Entonces, lo que pasa es que, bueno, acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? Para construir casos, antes, a ver, debate competitivo tiene que ver con algo, y esto es algo que quiero hacer mucho énfasis, debate competitivo es como desarrollar una habilidad.
Y para construir buenos casos y para acceder a los mejores casos, tú previamente tienes que haber desarrollado unas habilidades. Por eso es que construcción de casos no es la primera clase que te dan a ti. Generalmente las primeras clases que te dan a ti es sobre conceptos básicos, sobre qué es una comparativa, qué es una métrica, qué son las cargas de la prueba. Y cuando tienes más o menos afinadas esas habilidades, pues ya puedes tener acceso a construir buenos casos. Entonces, yo siempre pongo una analogía, ¿no? O sea, generalmente hay una tendencia, yo diría que hasta tonta, de pensar que las personas que no construyen buenos casos no son personas inteligentes. Porque pues se confunde mucho que como debate habla de cultura general, de lógica, de implicaciones, de inferencias. Entonces, básicamente las personas que no sepan construir buenos casos es porque no son lógicos, coherentes, no. Y yo la verdad estoy muy en desacuerdo con esa postura, porque hagan de cuenta que debate competitivo es como aprender a tocar un instrumento musical. O sea, mira que en la vida real nadie le dice a una persona que no sepa tocar el violín o el piano, es una persona estúpida o ignorante, ¿no? Porque pues es una, pues, o sea, los que lo saben tocar y los que los tocan bien es porque se han dedicado un montón a cultivar una habilidad y bueno, si tienen un talento, pues a cultivar ese talento con el esfuerzo y dedicación. Pasa igual en debate, ¿no? Y a veces esa línea no queda clara, ¿no? Entonces, construir buenos casos es de trabajar habilidades y el hecho de que por ahora no lo puedas construir bien no significa que no seas inteligente o no seas una persona lógica o coherente, sino eres una persona que no tienes clara el desarrollo de ciertas habilidades. Ahora, hay unas habilidades previas que seguramente ustedes ya la vieron en sus talleres previos, porque según lo que me informó Gonzalo, ustedes ya tienen un ciclo de formación previa. Ustedes tienen que tener muy claro, por ejemplo, cuáles son las comparativas y el concepto de métricas. Ya ahorita voy a hablar del concepto de cargas de la prueba, que creo que es más universal a varios formatos de debate, pero clave del formato Parlamento Británico son estos dos de comparativa y métricas. Entonces, me gustaría que de manera muy sincera, las personas que creen que todavía no comprenden muy bien esto, o sea, miren que estos son conceptos que ahorita en el circuito se repiten por montones, la gente dice que lo entiende, pero es básicamente conceptos huecos, ¿no? Y eso a mí es lo que más me preocupa. Entonces, quiero que las personas que no sientan claridad completa sobre estos conceptos, por favor me levante la mano y díganme si quieren que haga un poco de énfasis en esto, ¿no? Porque cuando yo dicto esta clase en mi ciclo de enseñanza para mis novatos, primero les enseño estos conceptos, de hecho tengo clases específicas solo de eso, y quisiera saber si de los presentes acá alguno no está familiarizado con este concepto o cree que tal vez no lo comprende a profundidad. Ok, tenemos una persona. Yo creo que con tener una persona ya es suficiente para que yo explique esto, ¿no? Bien, entonces voy a hacer una digresión y voy a empezar a hablar cosas que no necesariamente tienen que ser con construcción de casos, pero que sí se necesitan saber para construir bien un caso. Primera cosa, cuando estás en Parlamento británico y recibes una moción, lo primero que debes hacer, y esto pues es para la clase de tiempo de preparación, pero no tenemos clase, no tenemos tiempo para hablar del tiempo de preparación, es siempre pensar en la comparativa y las métricas. Entonces vamos a abordar esos dos conceptos. ¿Qué es la comparativa? Bien, en debate parlamento británico tú no ganas argumentando en el vacío. Es decir, tus argumentos tienen que estar en un contexto y no solamente tienen que estar en un contexto, tus argumentos deben ser evaluados respecto a los argumentos que hace la contraparte, ¿no? Entonces, básicamente, debate parlamento británico es no un juego necesariamente ganar con los mejores argumentos, que pues idealmente sería que lo sacaras, sino ganar con los argumentos mejores de los que hace tu contraparte, ¿no? Tener en cuenta esto, esa filosofía, es clave para empezar a entender el concepto de la comparativa, ¿no? Entonces, como yo sé que para ganar en Parlamento Británico no es que te hagas sacar el mejor caso posible, obviamente si estás en una sala muy avanzada de debate, donde tienes abatientos muy expertos, definitivamente tienes que sacar el mejor caso posible, pero muchas veces no, simplemente tienes que sacar un caso mejor que la contraparte. Cuando estás preparando el caso, la manera en que preparas tu caso no debe ser pensar
cuáles argumentos sirven solamente para afirmar o negar esta moción, sino cuáles argumentos podrían vencer los mejores argumentos que pueda sacar la contraparte, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia, porque muchas veces cuando piensas en absoluto, muchas veces estás pensando en cosas que, por ejemplo, niegan completamente cuál puede ser el contexto de la contraparte o toma el peor escenario que puede tomar la contraparte, y eso es un problema. Pero entonces cuando tú estás diciendo que tienes que ganar a la mejor versión posible de la contraparte, ahí estás empezando a pensar de manera comparativa. ¿Pero qué es la comparativa? La comparativa es cuando ustedes se preguntan cómo luce la mejor versión posible del mundo de gobierno, cómo luce la mejor versión posible del mundo de oposición. Entonces voy a poner un ejemplo. Tenemos la moción, pongamos la clásica, ¿no? Esta casa legalizaría las drogas. Cosas que no debes hacer. Si estás en gobierno, no puedes decir las personas son libres, autónomas, saben qué hacer muy bien y son súper responsables, porque algunas lo son, de verdad, algunas lo son, pero probablemente no todas lo sean. Bueno, ya ahorita Steven te respondo la pregunta sobre diferencia entre carga y la prueba de métricas. Y entonces, cuando tienes esa concepción para armar tus casos, probablemente estás intrínsecamente construyendo un mal caso. Ahora, ¿qué sí debes hacer? Entonces tú puedes decir, mira, el mundo en donde las drogas están legalizadas va a lucir de la siguiente manera. Y entonces lo tienes que empezar a describir. Entonces la primera cosa que yo siempre les digo a mis debatientes cuando están armando casos es que antes de argumentar, ustedes tienen que desarrollar habilidades de describir. Si ustedes no saben describir realidades, es poco probable que hagan buenos argumentos, porque en mucho del contenido argumentativo que ustedes tienen es contingente a que también y de manera precisa y matizada puedan decir la realidad, describir la realidad. Esto no significa describir la realidad con un sesgo grandísimo a favor o en contra, sino significa hacer ese matiz preciso, ¿no? Entonces, para el caso de gobierno tendrías que hacer una buena descripción sobre cómo funcionaría este mundo, ¿no? Entonces, pues tienes que hacerte varias preguntas, ¿no? ¿Mi legalización va a incluir que el Estado tenga control sobre la venta de drogas o va a ser un sistema de libre mercado? ¿Hacia dónde vamos a poner, a asignar el dinero que recaudemos de los impuestos? ¿Cómo va a cambiar el tratamiento a los consumidores? ¿Cómo va a cambiar el tratamiento a los productores? ¿Cómo va a cambiar las condiciones y las cadenas de consumo internacional y comercialización internacional? Cuando respondes esas preguntas, probablemente ya tienes una comparativa sobre cómo luce el mundo de gobierno. Pero también tienes que tener muy claro cómo luce el mundo de oposición. Y en este caso, tienes que saber resaltar qué cosas lucen claramente del mundo de oposición en el mundo de no legalización de drogas. Entonces, pues tienes que resaltar claramente que hay una fuerte coalición internacional liderados por países clave del sistema internacional que está a favor de la prohibición de las drogas. Tienes que describir que hay el mercado internacional está subdividido generalmente entre productores y consumidores y que cada vez más los países productores también están aumentando su participación en el mercado como países consumidores. Tienes que tener en cuenta los aciertos y desaciertos de las políticas antidroga, qué tan policivos o restaurativos son. Entonces, cuando tienes esas imágenes mentales, ya te queda claro, mire, así puede lucir la mejor versión posible del mundo de gobierno, así puede lucir la mejor versión del mundo de oposición. Entonces, cuando tienes eso claro, ya puedes identificar más fácilmente problemas, puedes identificar más fácilmente los puntos fuertes y débiles de la contraparte. Entonces, esa es la primera pregunta. Te entregan la moción, la lees muy bien y por lo menos durante los 3 primeros minutos te tienes que preguntar cómo funciona la comparativa y cuáles son las métricas de este debate. Entonces, vamos ahora con el concepto de métricas y luego lo diferenciamos con el concepto de cargas de la prueba. Una métrica, que es de nuevo un concepto importado del circuito anglosajón, pero también es que el circuito anglosajón no es que se invente los conceptos. Lo que pasa es que el circuito anglosajón se apropia mucho más concretamente de los conceptos de las ciencias sociales. Y de nuevo, métricas también son formas de medir cosas, ¿no? Las métricas generalmente se usan mucho en los análisis cuantitativos para definir
cómo medimos el impacto de algo. Es un concepto muy usado en análisis de políticas públicas, pero también es un concepto muy utilizado en general en todas las ciencias sociales, ¿no? Sobre cuando quiero hacer un experimento de ver el nivel de causalidad que tiene una razón sobre otra. Entonces, ¿cómo le decíamos en español antes a las métricas? Criterios de valor. Sustancialmente el concepto cambia, no tanto, pero hay que ver qué es lo que implica saber qué son las métricas de un debate. Entonces, la manera más fácil de intuirlo es, una métrica es una sumatoria. Entonces, si yo demuestro A, B y C, entonces gano el debate. O sea, básicamente eso es hacer métricas, es hacer sumatorias. Si pruebo A, B o C, seguramente independiente de lo que muestro oposición, voy a ganar el debate. Entonces, por ejemplo, voy a poner el caso de la moción que estábamos hablando. Por ejemplo, si gobierno demuestra que va a haber un nivel significativo no sé, va a disminuir significativamente el crimen organizado en los países más vulnerables, si muestra que la mayoría del uso de la droga puede tener usos recreativos y si muestra que un enfoque de legalización puede defender mejor los derechos humanos, independiente de lo que muestra oposición, digamos que esas son las métricas que elige oposición de gobierno, va a ganar el debate, ¿no? Porque entonces intentar pensar en qué debo demostrar y que si las tres cosas las demuestro gano, es básicamente el ejercicio estratégico de decir cómo debo medir este debate, ¿no? Oposición puede decir, si yo demuestro que la mayoría de países que intentarían legalizar las drogas son los más vulnerables a ser atacados por las potencias mundiales, si demuestro que esto podría recrudecer la guerra entre las economías legales e ilegales, y si demuestro que los derechos humanos podrían de hecho empeorar, no es que esté diciendo que el status quo esté muy bien, sino que las cosas podrían empeorar, sí o sí podría ganar el debate. Entonces las métricas son como ese espacio en donde tú te pones a pensar qué cosas debo demostrar y que si las logro demostrar me hacen ganar el debate. Entonces, yo lo pienso como sumatorias. Después podemos, si quieren, hay clases específicas sobre métricas y tipos de métricas usadas, pero no me voy a enfocar en eso, simplemente querían que supieran el concepto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre métricas y cargas de la prueba? Las cargas de la prueba es aquello a lo que estás obligado a demostrar en la moción, ¿no? Y muchas veces las métricas no necesariamente están relacionadas con las cargas de la prueba, pero el punto es que muchas veces tú tienes que decirle a los jueces cómo tu métrica cumple tu carga de la prueba, ¿no? Entonces, en la moción que, bueno, esto no funciona tanto en las mociones que son cortas y están redactadas de manera abierta, como legalizar las drogas, en donde los equipos de gobierno pues tienen tienen mucha influencia sobre cómo va a funcionar ese debate, porque tienen influencia sobre el modelo, el contexto, pero hay mociones en donde no, ¿no? Como por ejemplo, esta casa considera que la Unión Europea debería obligar a todos sus Estados miembros a contribuir proporcionalmente para aumentar el presupuesto de, no sé, la Comisión Europea para lidiar con la crisis de la pandemia. Ese tipo de emociones están muy claras, ¿no? En ese tipo de emociones, gobierno tiene poca discrecionalidad sobre qué puede decidir o no. Obviamente puede decidir qué significa proporcionalidad, puede seguramente trabajar sobre a dónde vamos a asignar los recursos, pero en general tiene, tiene como mucho más delimitado qué es lo que puede hacer. En esas mociones específicas, lo que generalmente se hacía en el circuito, y esto está mal, ya voy a explicarles por qué, es intentar subdividir la moción en partes para analizarla. Entonces, lo que se le decía a los debatientes antes es, mira, primero tienes que hacer un argumento sobre cómo, por qué la Unión Europea debe obligar. Segundo, tienes que hacer un argumento sobre proporcionalidad. Y por último, tienes que hacer un argumento sobre asignación de recursos sobre la pandemia, ¿no? Si bien a veces eso puede ser útil en algunas mociones, pensar y analizar las cargas de la prueba así es lo peor que ustedes pueden hacer porque eso les quita la visión sistémica sobre lo que deben demostrar. ¿Qué significa ver las cargas de la prueba? Ver cómo todas las partes de una moción se conjugan entre ellas y sacan cargas de la prueba específica para los equipos. Y cuando los equipos son concretos, están concretos sobre esa conjunción de cargas de la prueba, eso es lo que tienen que demostrar. Solo para continuar con el ejemplo.
No es que no debas demostrar por qué la Unión Europea debe obligar o no a los Estados miembros a aumentar las cosas, sí lo debes demostrar, pero lo que realmente te va a ayudar a entender el debate es por qué debe tener obligaciones selectivas con respecto a ciertas coyunturas. O, por ejemplo, para armar la visión coherente del mundo, ¿cuáles son las causales que permitirían obligar a aumentar el presupuesto de la Comisión Europea? No sé si estoy diciendo alguna tontería, pero me lo estoy inventando, para permitir que se pueda obligar a pagar más o menos. Otra carga de la prueba. Cómo el hecho de que sea proporcional viene definido de manera técnica, política, lo que sea. O sea, son cargas de la prueba, esas cargas de la prueba que realmente los van a hacer ganar el debate, no necesariamente son las que encuentran explícitas en la moción, sino son el resultado del análisis de cómo conjugan las partes de la moción. Entonces, en el caso de la moción de la legalización de las drogas, definitivamente tu carga de la prueba es demostrar la legalización, ¿no? Entonces tienes que tener muy en claro cuáles son los criterios para legalizar algo, ¿no? Legalizar algo simplemente significa que algo se convierta en ley y esté permitido, que haya una ley que diga, vamos a permitir hacer esto. ¿Qué implica legalizar? ¿Qué implica legalizar bien? ¿Qué implica legalizar de manera efectiva? Ese tipo de preguntas son las que realmente te hacen abordar las cargas de la prueba bien. Entonces, solo para diferenciar, mientras las cargas de la prueba son las obligaciones impuestas por el equipo de adjudicación para que tú estés a favor o en contra de la moción, las métricas son decisiones estratégicas sobre cómo quieres abordar esas cargas de la prueba. Entonces, las métricas muchas veces están en el control de los debatientes, las cargas de la prueba no. Claramente los equipos pueden aumentar sus cargas de la prueba, ¿no? Entonces, en la moción de esta casa legalizaría las drogas, yo puedo decir voy a legalizar las drogas y también voy a legalizar cualquier tipo de sustancia que altere los 5 sentidos de los seres humanos. O sea, pueden haber más, ¿no? No necesariamente drogas. Y ahí eso es una decisión estratégica del equipo, no solo de cumplir su carga de la prueba, sino de aumentar su carga de las pruebas. Entonces, yo creería que esa es la principal diferencia. También me gustaría hacer como una mayor explicación sobre, bueno, los matices para entender las clases de la prueba, pero desbordar el punto del taller. Espero que ahora sí haya quedado más claro, ¿no? Bueno, cerrando el paréntesis y la digresión. Volvamos a la construcción de casos. Cuando vas a construir un caso y necesitas responder bien las preguntas, y fundamental, lo primero que tienes que pensar es cuál es la comparativa en este debate y cuáles son mis cargas de la prueba. Nunca, y voy a reiterar, nunca deben pensar primero en hacer argumentos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ustedes piensan primero en hacer argumentos, tienen el riesgo de que esos argumentos no se piensen de manera comparativa. Entonces, voy a poner el ejemplo concreto de a qué me estoy refiriendo con comparativo, ¿no? Esta casa legalizaría las drogas. Generalmente el primer argumento con que surge, con que piensa el gobierno es va a acabarse el crimen organizado. Pero entonces ahí hay un problema. ¿Cómo funciona el crimen organizado de las drogas, no? Entonces, tienes a países como Colombia y México, con estados que no tienen completo control territorial sobre sus estados, sus zonas periféricas, y básicamente en esas zonas periféricas el crimen organizado instrumentaliza a campesinos humildes para cultivar droga. ¿Cómo eso va a cambiar cuando yo legalice las drogas? O sea, literalmente eso va a ser como chasquear los dedos y ya se acabó el control periférico, territorial de los grupos insurgentes en esos lugares. ¿O qué pasa? Y muchas veces esa pregunta tan crucial, que es ver cómo es la comparativa o cómo va a aplicarse una medida, cómo es que literalmente porque legalices algo no vas a acabar el crimen organizado así como por arte de magia, se pierde cuando no piensas en la comparativa, ¿no? Entonces ya, si no estás pensando comparativamente, es probable que hagas el mal argumento de decir se va a acabar el crimen organizado, cuando probablemente lo que tengas que decir es vas a reducir el nivel de ingresos del crimen organizado, probablemente va a haber una respuesta violenta en el corto plazo, pero va a hacer que en el largo plazo el crimen organizado deje de ser viable y rentable. Entonces, no es que acabe el crimen organizado, sino que probablemente lo extinga dentro de 15 o 20 años. Tal vez ese es el argumento real, ¿no? O sea, y realmente si lo piensas realistamente, eso es lo que va a pasar si legalizas las drogas, por lo menos en países productores. No vas a acabar el crimen organizado, probablemente va a haber una ola de violencia muy fuerte apenas lo legalices, y tal vez después sí quede todo claro, ¿no? Pero percibir eso no lo puedes hacer si lo primero que piensas en el tiempo de preparación es ventajas y desventajas.
primero tienes que literalmente tener claro cómo luce un mundo a favor, en contra, y ahí sí empiezas a pensar en cómo juegan tus argumentos con respecto a los de la contraparte. Entonces, para reiterar, porque esto de verdad es clave. Lo primero que debes hacer para construir un caso no es pensar en la lluvia de ideas, es pensar en cómo luce la comparativa y cuáles van a ser las métricas de este debate. Ahí sí, una vez teniendo claro esto, empiezas a pensar en cuál puede ser el mejor argumento para gobierno, el mejor argumento para oposición. ¿Listo? Y pues este trabajo de pensar en la comparativa, las métricas y las cargas de la prueba generalmente está muy sintético. Lo ideal es que para las personas que ya tienen experiencia en el debate, máximo tarden 3 minutos en sus 15 minutos haciendo esto. Pero bueno, si están hasta ahora empezando a debatir, pues no pasa nada, ¿no? Lo ideal es que pues lo entiendan y lo empiecen a trabajar con tiempo. Si te demoras 5, tal vez máximo 8 minutos, ya después ya tienes que empezar a analizar y sacar un caso, pues lo puedes hacer, ¿no? Simplemente quiero reiterar, esto es desarrollar una habilidad, esto no es simplemente aprender un concepto y aplicarlo, ¿no? No es tan fácil como eso. Hay una gran brecha entre entender el concepto y aplicarlo. Entonces, por ahora, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto y con la práctica, pues lo vayan puliendo para que desarrollen la habilidad. Cuando ya tienen claro cuál es la comparativa, cuáles son mis cargas de la prueba, cuáles son las métricas que voy a usar, empiezan a hacer las preguntas específicas para construir su caso de manera estratégica. En este caso en particular, sobre todo cuando piensas en las métricas, tienes que tener muy claro qué necesitas demostrar para ganar. Cuando te haces esta pregunta, es muy fácil empezar a descartar ideas descabelladas o ideas que, a pesar de que suenan geniales, no, tú mismo eres consciente que no las puedes demostrar. Entonces, por ejemplo, si en el caso de la legalización de las drogas, el gobierno dijera, mira, para ganar de este debate, tengo que mostrar que se acaba el crimen organizado. Pero si eres suficientemente autocrítico, probablemente vas a decir, no sé hasta qué grado lo pueda hacer. Javier Amador me dice que si puedo explicar el concepto de métrica y el comparativa. No sé, Javier, si llegaste tarde al taller, pero en la parte anterior, ya como hace 10 minutos lo expliqué. Entonces, creo que este taller está siendo grabado. Entonces, lamentablemente te sugeriría que te tuvieses que ver cuando suban este debate o este video a donde lo vayan a publicar, no sé dónde. Y pues reiteres, lo que dije para que pues lo repases porque ya lo expliqué y hay bastantes cosas por tratar, entonces no te podría resolver esa pregunta nuevamente porque sería volver a repetir algo que ya expliqué. Bueno, me perdí. Estaba hablando de las preguntas específicas, ¿no? Entonces, si tienes la moción en esta casa, legalizaría las drogas y dices, para ganar este debate tengo que mostrar que voy a erradicar el crimen organizado y eres suficientemente autocrítico, pues vas a decir, mira, no lo puedo mostrar. Si quiero hacer un buen caso y un caso realista, no lo puedo mostrar. Entonces, si respondes bien esta pregunta, es mucho más probable que dejes claro a qué te vas a comprometer y estés identificando, me estoy equivocando en la manera en que estoy identificando la emoción. Lo otro, y esto también tengo una clase completa porque eso es fundamental, es de las primeras cosas. En debate competitivo, solo funciona cuando tienes buenos argumentos a favor y en contra. Es decir, los equipos de adjudicación se enfocan en mostrar los matices de un problema para ver que las cosas pueden hacerse a favor o en contra de algo, cuando problemas muy reales, la verdad. Eso significa que siempre tenemos que apegarnos a la realidad e intentar hacer las cosas lo más matizadas posibles. O sea, en debate competitivo no es nada persuasivo que tú hables en términos absolutos, ¿no? Es como, esto acaba las drogas, esto aumenta las adicciones. Tienes que ver las cosas en un análisis mucho más detallado, más profundo. Entonces, es una buena cosa que intentes ver los argumentos sobre cómo funcionan en la realidad. Y esto particularmente es chocante con algunas escuelas de debate, porque algunas escuelas de debate lo que le enseñan a sus debatientes novatos es el rigor de la demostración lógica, ¿no? Entonces, si la premisa A es verdadera y la premisa B es verdadera, entonces se puede seguir como conclusión la premisa C. Entonces, muchas veces los debatientes están acostumbrados en hacer argumentos muy lógicos, pero que la verdad
o están en el vacío, o si tú realmente te pones a escucharlos, sabes que está diciendo una tontería, ¿no? O sea, sí, ese argumento lógicamente es coherente, pero parte de premisas que están o sobredimensionadas o sobreimpactadas o que no tienen que ver cómo realmente funciona el mundo. Es decir, ese argumento es poco probable. Entonces, ese debe ser otro filtro que deben hacer, ¿no? Y es, de verdad, por ejemplo, que yo diga voy a legalizar las drogas va a significar que Estados Unidos diga voy a declarar la guerra contra los países productores y los voy a invadir y los voy a destruir con armas nucleares. Definitivamente sería un gran impacto y tal vez sería, si lo logras demostrar, un impacto ganador, pero ¿qué tan probable es que esa sea la reacción? ¿Cómo va a lucir la reacción? ¿Será esa? ¿Será probablemente romper lazos diplomáticos, romper cooperación internacional, promover la exclusión de espacios internacionales de discusión? Esas son las preguntas que tú te tienes que ir haciendo cuando estás construyendo el caso. Lo más realista es lo más persuasivo, porque la persuasión no funciona diferente en el debate parlamento británico a en la vida real. Bueno, lo diferente es que evidentemente solo tienes en cuenta los factores racionales y no, por ejemplo, quién eres o cómo intentas elevar las emociones de alguien. Pero en principio, la manera racional en que convences a alguien en el Parlamento británico es la misma manera racional en que convences a alguien en la vida real. Y si tú en la vida real te convences por un experto, no porque sea un experto, sino porque realmente te parece sensato lo que está diciendo, pues en debate Parlamento británico tiene que ser igual. Porque muchas veces los debatientes novatos no entienden eso, ¿no? Y entienden o sea, priorizan cumplir su rol de decir, tengo que estar a favor y sé que el debate es argumentos a favor y en contra, entonces yo voy a hacer la pantomima de sacar el argumento más chistoso o más extremo a favor y luego nos comparamos. Y la verdad, ese no es el sentido. El sentido del Parlamento británico es que tú puedas sacar argumentos realistas que defiendan evidentemente tu postura a favor y en contra y que persuadan, que sean sensatos. Y la única manera en que tú puedes hacer eso es mirando cómo tus argumentos se ven en la realidad. Muchas veces también como construir casos implica tener una construcción coherente de mundo. Aprender a ver cuál es la visión que tú tienes para resolver un caso, pues funciona, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo que es un ejemplo que es muy sonado ahorita en Colombia, ¿no? Que es con respecto a la violencia policial. Entonces, se debería permitir, o esta casa apoya las protestas violentas ante la brutalidad policial. Entonces, si oposición quiere estar en contra de las protestas violentas, generalmente la línea es, miren, no me gusta, probablemente la línea sensata sea decir, yo no estoy de acuerdo con la violencia policial o la brutalidad policial, pero aceptar la protesta violenta podría deslegitimar la autoridad que en cierta medida es el marco ordenador de la sociedad, ¿no? Entonces, el marco moral detrás es decir, mira, prefiero recomponer la confianza de la institución, tal vez haciendo reformas estructurales, pero teniendo en cuenta que seguimos siendo una autoridad, versus en oposición, hablando precisamente del marco moral o filosófico del que parte, en donde realmente la relación entre Estado y población es una relación contractual que generalmente se tiene que actualizar a cada momento con cada interacción entre la autoridad y las personas y que pues si hay violencia de parte de las instituciones, pues la respuesta es violencia de parte de las personas, pues porque contractualmente se rompió pues la idea de reciprocidad de obediencia y pues no sé, en este caso, uso de la fuerza. Entonces, tener claros esos marcos morales generalmente ayuda a tener una visión coherente, entre otras, porque pues a todo está arraigado en un marco moral, ¿no? O sea, generalmente la burbuja en la que nosotros tenemos el marco moral es prioritariamente la del utilitarismo, porque todo lo evaluamos en beneficios y perjuicios, pero no todos los marcos morales son utilitarios y también no deberías pensar que es el único que es el persuasivo, ¿no? O sea, pareciera que por determinadamente ese es nuestro marco moral para evaluar las cosas, como que siempre miramos algo pero no, y voy a poner ejemplos, ¿no? Y es, por ejemplo, con la cultura de violación, ¿no? O sea,
la mayoría de debates sobre la cultura de violación no tienen que ver con un cálculo utilitario, ¿no? Es como, esta mujer no debería vestirse de manera voluptuosa porque probablemente esto ayuda a reducir sus probabilidades de ser violada versus la idea de que se vista de manera voluptuosa para normalizar que los hombres las vean así y no y eventualmente las dejarán de percibir como objetos sexuales. O sea, generalmente el debate no funciona así. El debate no funciona bajo una métrica utilitaria, sino funciona bajo la idea de, en principio, es justificado que las mujeres tengan que condicionar su manera de vestirse y limitar su libertad de expresión por personas maleducadas o que están influenciadas por narrativas que son discriminatorias, o, o ese principio no importa respecto a garantizar la vida, ¿no? Como que deberíamos ser pragmáticos o no. Y esa discusión es una discusión que no está en un marco moral utilitario, literalmente en principio algo puede tener buenas consecuencias, en este caso que las mujeres no se vistan de manera voluptuosa en sociedades machistas, pero es un argumento inaceptable. Y es un argumento inaceptable porque ese argumento, esa discusión generalmente se da en un marco moral que no es utilitario, sino que es un marco moral no consecuencialista, ¿no? Que es el marco moral de los derechos humanos, ¿no? Al gobierno le conviene que no haya protestas violentas, le conviene neutralizar rápidamente a protestantes, tal vez sí, ¿no? Porque le importa tener el orden social, pero realmente el argumento que pesa es el de los derechos humanos y es un argumento de un marco moral que no es utilitario. Y esto solo para clarificar que muchas veces la gente dice que los argumentos no utilitarios realmente no son persuasivos en la vida real, cuando de verdad es que hay muchísimas situaciones en donde en la vida real pesan más los argumentos que no son utilitarios para tomar decisiones y orientar por qué hacemos o no hacemos algo. Y ya, ahora sí, después de hacerse esas preguntas, empiezas a pensar en los impactos. Y acá quiero hacer una claridad y es que generalmente para las personas novatas, lo que ustedes piensan en términos de lluvia de ideas son impactos. Entonces, por ejemplo, en la moción de legalizar las drogas, gobierno piensa, si estás a favor, piensas en acabar el crimen organizado, mejorar el tratamiento a las personas adictas, tener más recursos estatales. Todo eso son razonamientos, sí, podrían ser razonamientos, pero son impactos, ¿no? Y en oposición igual, Estados Unidos nos va a acribillar, va a haber más adicciones, el sistema de salud va a colapsar, todos esos son impactos. Y nuevamente, cuando empiezas a pensar primero en la lluvia de ideas que son impactos en la mayoría de casos, pues empiezas mal, porque tienes que pensar antes de los impactos hasta qué grado puedes demostrar los impactos. Entonces, si haces bien todo este proceso de hacer las preguntas específicas, entonces, probablemente lo que va a ocurrir es que ya empieces, cuando llegues a preguntarte específicamente por los impactos, no vas a pensar en impactos descabellados, ¿no? Entonces, en vez de salir con la idea de voy a acabar el crimen organizado, probablemente tu impacto más razonable es decir, voy a arruinar el modelo comercial y de negocios del crimen organizado, dando un golpe mucho más efectivo que intentar hacer redadas y confrontación directa de manera armada en zonas pobladas o en zonas periféricas. Y entre que tú tengas la idea de acabar el crimen organizado y esa idea más sofisticada que acabo de nombrar, pues te tienes que quedar con la última, pero el punto es, no te tienes que asustar si no eres capaz de concebirlo primero al primer turno, como a la primera lluvia de ideas que te salga esa idea tan compleja, sino que es un proceso, ¿no? Y pensar en los impactos de tu caso no debe ser lo primero que debes hacer, debe ser la consecuencia de lo último, del último proceso. ¿Listo? Sobre estas preguntas clave, ¿alguien tiene dudas? Porque bueno, ya por ejemplo sé que Javier me preguntó sobre lo de las métricas, pero pues bueno, ya lo había hablado, entonces no puede. A ver, Oriana tiene una pregunta, entonces no sé si el anfitrión no le puede dar la palabra a Oriana. Dale, ya tienes el micrófono habilitado. Ya, lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Lo que acabas de decir de los impactos, de que uno generalmente en la lluvia de ideas piensa en impactos, eso, pues sí es cierto. Pero entonces, ¿uno cómo hace, por ejemplo, para diferenciar el embanderamiento del impacto? O sea, como para no nombrar el argumento con el impacto, por así decirlo. Sí, esto pasa un montón. De hecho, das en un punto clave, que es que muchas veces el nombre del argumento tiene que ver con el impacto, ¿no? Entonces,
lo primero que te tengo que decir es que no es algo que se diga resuelva con un sí o un no, una pregunta fácil, sino es un hábito. Entonces, yo lo que te recomendaría para diferenciar tus impactos del nombre de tus argumentos es ver qué es lo que quieres demostrar, ¿no? Entonces, si el impacto que, por ejemplo, en la moción de las drogas es reducir significativamente el poder del crimen organizado, probablemente lo que tú quieres demostrar es que en términos de seguridad, el crimen organizado va a dejar de ser menos dañino para la sociedad. Y eso es lo que tú quieres demostrar, que el crimen organizado va a tener menor poder. O sea, cuando te haces la pregunta de qué quiero demostrar, muchas veces sí va a seguir coincidiendo con el impacto, pero a veces vas a tener una idea un poco más general, y acá no estoy diciendo que sea la más general, porque es una pésima idea tener como nombres de los argumentos, por ejemplo, cosas que no dicen nada, por ejemplo, decir esto trae más beneficios que perjuicios, esto es mejor o peor, sino tener como algo que pueda tener claridad sobre cómo pues puedes quitarle más poder. Entonces, ¿por qué a responder esa pregunta si funciona? Porque entonces ahí puedes diversificar tus razonamientos y tus mecanismos, ¿no? Entonces, si tu argumento es, quiero que el crimen organizado tenga menor poder, entonces tú puedes decir varias cosas. Uno, va a tener menor poder porque el mercado legal va a cooptar muchos de los clientes que tenían antes el crimen organizado. Dos, los campesinos vulnerables que tenían que cultivar para el crimen organizado va a tener una alternativa legal para poder recurrir a ellos. Tres, la capacidad armada con que ellos mantenían su influencia regional va a disminuir porque no van a tener la misma cantidad de ingresos para comprar su mismo armamento. Cuatro, mayoritariamente las rutas de comercio que tengan estas personas también se van a ver disminuidas porque va a tener un actor que va a estar compitiendo y va a ser mucho más legítimo. ¿Cuál es el impacto de esto? Y ahí sí empiezas a hablar. Probablemente el crimen organizado va a terminar matando a menos personas. ¿Que va a seguir matando? Probablemente sí, porque no va a ser, obviamente no va a ser el control así de fácil, ¿no? Entonces, a veces hacerte la pregunta, ¿qué es lo que quiero demostrar? Ayuda, y sobre todo ayuda porque te ayuda a agrupar ese conjunto de razonamientos que están intentando demostrar lo mismo. Pero si te soy sincero, esto es más un hábito, ¿no? Porque para, para Parlamento británico, el reto es que también tienes que cambiar tus hábitos de pensar, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? En la vida cotidiana estamos acostumbrados a responder, a primero a pensar que los impactos son argumentos, o pensar que las afirmaciones gratuitas son argumentos, y tenemos ese hábito instaurado, ¿no? Por ejemplo, también cuando tomamos notas en la universidad, en el colegio, generalmente lo que estamos acostumbrados es a anotar la idea principal y dejar de lado el análisis, ¿no? Pero en debate es todo lo contrario, ¿no? No importa que anotes la idea principal, tú tienes que anotar el análisis y la lógica interna de los argumentos. Entonces es un asunto más de hábitos. Entonces no te podría garantizar una fórmula, pero yo, como todo, te diría que si te haces las preguntas adecuadas, probablemente eso te ayuda a cambiar tus hábitos al momento de pensar. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, pero sigamos. Ahora, lo que les voy a mostrar es una diapositiva con unas preguntas más específicas, pero básicamente son responder exactamente estas mismas preguntas en mayor detalle, ¿no? Entonces, no se vayan a asustar porque van a decir, en 15 minutos no voy a poder responder todas esas preguntas, sino simplemente son algunas preguntas de ejemplo que les pueden servir para resolver bien sus casos. Entonces, vamos con ellas. Bien, entonces... De nuevo, estos elementos clave a tener en cuenta son las mismas preguntas anteriores, pero con un poco más de detalle. Entonces, conozco de qué trata el debate y el alcance que puede llegar a tener. Es básicamente responder cómo se ven mis ideas en la realidad y muchas veces qué necesito probar o hasta dónde llega el alcance. O sea, son esas dos mismas preguntas. Entonces, cuando estoy intentando resolver esas preguntas, debo literalmente tener, no sé, el hábito de por lo menos ver las siguientes preguntas, ¿no? La política se puede aplicar, entonces literalmente, ¿cómo va a funcionar mi esquema de legalización de las drogas? Si la mayoría de cultivos ilícitos están en zonas de poco control estatal, ¿cómo le hacemos para llegar a controlar esas zonas? Vamos a tener nuevas zonas de comercialización, de venta. ¿Cómo vamos a poner, nuestro comercio va a ser netamente nacional o va a ser internacional? ¿Cuál sería la forma más realista de ver la moción? Que es básicamente pensar en la comparativa. Acá tengo dos conceptos que son clave, que es lo de la causalidad débil y fuerte y correlación y multicausalidad.
Entonces, voy a explicarlos porque este suele ser el vicio mayor que tienen los debatientes novatos y que tiene que ser resuelto. Por ejemplo, estamos en la moción, esta casa, a ver, esta casa prohibiría los circos con animales. Una moción, bueno, muy básica, ¿no? Ya ni se debate, ¿no? Ya la mayoría de personas dice que pues, no deben haber circos con animales, pero bueno, en su momento fue algo relevante. Eh, por ejemplo, algo que solían hacer muchos los equipos novatos es decir, miren, voy a prohibir los circos con animales porque así se va a acabar el maltrato animal. Y de nuevo, eso ocurre porque piensas primero en el impacto que en el análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para ver esto, no? Entonces, por ejemplo, lo primero que asume ese argumento es que la principal fuente de maltrato animal está en los circos y en el uso ocioso de los animales para las personas y que no solamente son las peores, sino que tal vez, si lo queremos analizar en términos de intensidad, las peores prácticas de maltrato están ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces no solamente tenemos que ver si algo es causante de algo, por ejemplo, una persona razonable podría comprender que para adiestrar a un animal hay que maltratarlo. Eso es una causalidad que definitivamente existe. Pero la pregunta no es si hay una causalidad o no, sino qué tan fuerte es en lo que yo quiero demostrar, ¿no? Si yo lo que quiero demostrar es que va a haber una disminución significativa del maltrato animal, tal vez esa sea una causa, pero probablemente no sea la causa principal, ¿no? Porque seguimos teniendo tráfico ilegal de animales que no necesariamente son para llevarlos a circos, sino, no sé, para cazarlos, para tenerlos de mascotas. Entonces tendría que ver hasta qué grado esta causalidad influye con otra. Y a veces también se confunde correlación con multicausalidad, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, por ejemplo, deberíamos prohibir las encuestas electorales. Argumento clásico es que cuando hay encuestas influencias la decisión de los votantes. De nuevo, sí, es razonable que uno piense que cuando hay votaciones y hay encuestas, las encuestas influyen en la decisión final del votante, pero la pregunta que te hace ganar el debate no es esa. O sea, que tú digas, esto influye, no lo va a cuestionar nunca un equipo de oposición, o al menos no debería caer en esa trampa, ¿no? Porque también los novatos asumen que refutar es únicamente negar. Entonces, bueno, eso después es para otras clases, pero lo que tendrías que decir es que tanto influye en la decisión final de un votante una encuesta. Entonces tú puedes decir, nah, probablemente a los votantes que ya son de bases fuertes, por ejemplo, un demócrata convencido o un republicano convencido, poco o nada le va a hacer una encuesta. O sea, que Joe Biden o Donald Trump vayan perdiendo en las encuestas no va a cambiar la opinión del votante de línea dura, republicano, demócrata. Eh, para el votante informado, avanzado, probablemente tampoco, porque va a votar por una plataforma ideológica o incluso por una convicción moral. Pero para el votante que realmente quiere y piensa que su voto tiene una influencia final y quiere que su voto pese y quiere que al final del día su voto defina si alguien va a ganar o perder, probablemente ahí sí la encuesta va a influenciar. Entonces, miren todo ese proceso que tuve, todo ese conjunto de preguntas que me tuve que hacer para literalmente ser autocrítico con mi argumento y decir, miren, si voy a sacar el argumento de que las encuestas influencian la decisión final de los votantes, primero que todo no debería usar la expresión votantes. Yo diría, para que el argumento quede bien, sería probablemente las encuestas afectan a los votantes, a los swing voters, a los votantes indecisos, digamos, creo que así se dice en español, votantes indecisos, y explicar por qué tal vez en mis impactos los votantes indecisos son los votantes más relevantes en el debate. Entonces, solo con ver si hay una correlación, si hay múltiples causales, en evaluar qué tanto lo que yo estoy intentando demostrar pesa sobre el resultado final, ya estoy sofisticando la manera en que construyo mis casos. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Porque, de nuevo, debate Parlamento británico y le exige a todos los debatientes como que hablen como si fueran expertos de cada una de las cosas que debaten. Y hablar como experto no es ver el mundo en blanco y negro, sino ser capaz de ver esos matices que muchas veces implica matizar los impactos, matizar el análisis de actores. Bueno, ¿qué características estratégicas se deben resaltar y por qué, no? Entonces, por ejemplo, en el debate de las drogas, ¿no?
Hay una contención sobre el punto de choque de salud en ese debate, ¿no? Porque el gobierno se la va a jugar toda a decir, vamos a tener un mejor tratamiento a las personas que a la actualidad son consumidores de droga. Alguien hizo un comentario. Eh, bueno, es Francisco que se tiene que ir. Bueno, está bien, Francisco. Estaba hablando de las características estratégicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás en el debate de las drogas y el punto de choque tiene mucha contención, ¿no? Porque entonces el gobierno saca su línea de decir, mira, ya no vas a criminalizar al consumidor, el consumidor va a tener mejor atención en el sistema de salud y esa persona probablemente va a tener más chances de rehabilitarse. Versus la idea de más personas van a estar expuestas al consumo de drogas, va a haber un aumento, por lo menos en el corto plazo, de que hayan más consumidores, el sistema de salud va a verse afectado, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de características estratégicas que se deben resaltar, lo que no se debe hacer es ignorar a la contraparte, ¿no? Entonces, porque generalmente cuando los puntos de choque son cerrados, lo peor que se puede hacer es decir, mira, voy a hablar muy bien de cómo el sistema va a ayudar a las personas a ser tratadas mejor y la oposición simplemente habla del número que puede aumentar de consumidores. Lo peor que puedes hacer. Lo estratégico que debes hablar es, por ejemplo, el alcance del impacto, ¿no? Miren que el impacto de la contraparte en oposición es el número de personas afectadas o el número de personas que se van a volver adictas y el impacto en gobierno es un impacto de intensidad o cualitativo, la calidad del tratamiento de la persona, ¿no? Entonces, en vez de ponerte a debatir paralelamente, realmente como el juez es el que tiene que comparar los argumentos y realmente va a tener un mal rato intentando decir qué es más importante, los beneficios en intensidad que puede tener un paciente al momento de ser atendido o el potencial colapso o por lo menos afectación de la calidad del sistema de salud como un todo. Entonces, las características estratégicas que debes resaltar y cuando lo piensas comparativamente generalmente son de sopesar, ¿no? Entonces, no vale la pena tanto que te pongas a hablar de las maravillas de que también te pueden atender en un sistema donde está legalizada la droga, pues porque es algo que probablemente el juez ya va a estar dispuesto a creer. Lo que tal vez el juez no esté dispuesto a creer es que ese impacto en particular es más relevante que el número de personas que pueda aumentar o durante cuánto tiempo ese número de personas puede aumentar en el consumo, ¿no? Entonces, pensar comparativamente te ayuda a tomar esas decisiones de decir, mira, en vez de que mi argumento de 3 minutos dure 2 minutos hablando de las maravillas del tratamiento de las personas que consumen drogas, más bien voy a dedicarle 2 minutos a comparar por qué los impactos de intensidad son más importantes que los impactos cuantitativos o de cantidad. Decisión estratégica. En general, las políticas se tienen que asumir que se aplican de buena fe. Esto tiene que ver con el concepto de government fiat. ¿Alguien no conoce a qué me refiero con government fiat o aquello a que está autorizado el gobierno? ¿Pueden levantar la mano los que no conozcan ese concepto? ¿Sí lo conocen? Ok, Oriana no lo conoce. Government fiat, de nuevo, una expresión de el mundo angloparlante y bueno, también muy usada en políticas públicas en la vida real de política de los países angloparlantes. Esa es la razón por la que se usan. Es básicamente asumir que las mociones se pueden hacer. Entonces les voy a poner un ejemplo. Están en la moción, esta casa apoya la implementación de una renta básica universal. Para los equipos de oposición, en esa moción no es aceptable que una línea de argumentación sea el Estado no tiene recursos, por tanto, esa política no se puede implementar. El Government Fiat le otorga a los equipos de gobierno la posibilidad de implementar medidas. A pesar de que la oposición no puede decir, mira, no hay dinero para implementar esa política, que no puede usar esa línea de argumentación, sí puede usar otras, que son las líneas de argumentación de viabilidad. O sea, oposición no dice no se puede implementar, sino oposición puede decir, mira, el costo político de implementar esta política va a traer las siguientes consecuencias. Otro ejemplo donde hay government fiat tiene que ver con las mociones de relaciones internacionales, ¿no? Es como, esta casa considera que Estados Unidos debería invadir Mali o que Francia debería invadir Mali. Oposición no puede decir, mira, China va a vetar la decisión de que Francia o Estados Unidos invada a Mali, por tanto esta moción no va a ocurrir. Eso no lo puede hacer la oposición, pero lo que sí puede hacer la oposición es lo siguiente, y es decir, el hecho de que Estados Unidos y Francia invadan a Mali
seguramente va a incomodar o poner de mal genio a Rusia y a China. Voy a explicar en mi argumentación las consecuencias negativas que va a generar esta tensión internacional entre las potencias. Entonces, Government Fiat, por un lado, es que siempre se debe asumir, por eso es que tiene que ver con el principio de la buena fe, que las políticas que dice la moción que se deben implementar se pueden hacer. O sea, si la moción dice legalizar las drogas, todos los equipos deben asumir que se puede legalizar, solo pueden discutir sobre la viabilidad o no de implementarla. Pero Government Fiat también significa simetría, y es que, voy a poner otra vez el ejemplo de la renta básica universal. Si gobierno dice que tiene la capacidad y los recursos, o sea, muchas veces no solamente el capital político económico, sino todas las capacidades y apoyo para implementar la renta básica universal, oposición tiene exactamente el mismo capital político económico para implementar un contraplan. Porque lo que suele ocurrir es que muchas veces, obviamente, los equipos de gobierno dicen, tengo los recursos para hacer esto, pero como no tienen una visión concreta de mundo ni coherente, entonces generalmente en sus refutaciones le dicen a la contraparte, hey, su contraplan es imposible de hacer. Y eso también afecta al government fiat, porque en ese caso, oposición también tiene government fiat, y en este caso es que cualquier cosa que se invente gobierno, oposición tiene exactamente los mismos recursos y capacidades, pero para hacer algo mutuamente excluyente. Entonces, si gobierno tiene el government fiat para hacer una coalición internacional para hacer una invasión a Mali, oposición probablemente también tiene el mismo government fiat y la misma poder para hacer una coalición, pero para, no sé, poner sanciones o negociar. Entonces, a eso se refiere la implementación de políticas bajo el principio de la buena fe, bajo que nunca se va a negar, por un lado, que las políticas se puedan hacer, pero tampoco se va a negar la simetría de las capacidades de los equipos. El análisis de actores es clave. Bueno, eso ya es para continuar. Yo creo que ya con eso respondí la pregunta. Ya les dije que el análisis de los incentivos de las personas no debe ser genérico. O sea, no existe tal cosa como los productores o los consumidores. Hay consumidores ocasionales, para el caso del debate de las drogas, ¿no? Hay consumidores ocasionales, hay adictos, hay consumidores que tienden, no sé, a experimentar más, irresponsables. Hay, no sé, en la cadena de producción están obviamente los traficantes de droga, los microtraficantes, los campesinos, por ejemplo, en el caso de Colombia, los campesinos cocaleros, los que producen la coca, están los que procesan la coca, que en Colombia le dicen raspachines. Y cuando estás analizando las personas afectadas, no, o sea, si estás analizando un fenómeno, no tienes que analizar la categoría productores, consumidores, sino tienes que ver en detalle las cosas, porque debate es un juego de ver matices. Gana el equipo que pueda ver mejor los matices, gana el equipo que pueda hacer el análisis más realista. Y no puedes hacer análisis realistas si tienes simplemente etiquetas burdas o genéricas. Y esto evidentemente puede generar frustración al principio, pero pues es el reto, ¿no? Hay que hacerlo. Bien, segunda pregunta, y esta pregunta tiene que ver, espérenme un momento, me regreso porque les estaba diciendo que estas preguntas tienen que ver directamente con la anterior diapositiva. Tiene que ver con el impacto de los argumentos y es cómo interactúan las cosas positivas con las negativas cuando estoy defendiendo mi lado. Ya les había hablado de que hay problemas de brecha y el problema de la brecha es la solución cuando no tengo una visión coherente de mundo. Generalmente en debate se sugiere que tomes un modelo fuerte o intermedio. Entonces, si vas a legalizar las drogas, arriesgate a legalizar las drogas duras, cocaína, heroína, marihuana, y para todos los usos, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que tú tengas en claro que eso va a traer muchos perjuicios, debate competitivo no se gana poniendo reservas. Debate competitivo en Parlamento Británico se gana sopesando y priorizando. Es decir, mira, yo sé que estoy legalizando una droga que potencialmente puede matar a una persona de sobredosis, pero quiero sopesar la potencial muerte de una persona irresponsable versus la cantidad de personas que no tienen fuentes de ingresos y que realmente son capturados por grupos ilegales para producir o estar en la línea de una economía ilegal. ¿Qué es más importante?
la persona de clase media alta de sobredosis o el campesino cocalero que no tiene alternativas para buscar otra manera de subsistir. Puede jugar para ambos lados, ¿no? Porque depende de las caracterizaciones. Obviamente estaba haciendo la caracterización que le favorecía al gobierno. En oposición puede ser, ¿qué es más importante? ¿Que los campesinos no estén sometidos al crimen organizado o que los países no tengan recursos para darle alternativas a esas personas y vuelvan o sigan prefiriendo a esos grupos ilegales como fuente de ingresos o de economía? Es lo que probablemente pasaría si se legalizan las drogas. Colombia es altísimamente dependiente de la ayuda internacional de Estados Unidos, tanto para su presupuesto rural como para su presupuesto militar. ¿Qué tan probable es que sin ese presupuesto Colombia le pueda ganar la lucha contra las drogas? Porque va a seguir habiendo lucha contra las drogas en un mundo donde hay legalización. Son los encuadres, ¿no? Entonces hay encuadres a favor y en contra. Pero entonces eso debe ser claro, ¿no? O sea, ¿a qué quería llegar con eso? No ganas debate diciendo, ay, no voy a legalizar esta droga o voy a legalizarla con muchos requisitos, no, porque eso le baja el impacto a tus argumentos y un caso con bajos impactos es un caso que casi no cambia el status quo, es un caso fácilmente desencuadrable, es un caso que se pierde. El caso fuerte es el que sopesa, el caso fuerte es el que dice esto es más importante que lo otro. Importantísimo que para hacer esa sopesación tengas siempre muy claro que a quiénes estás favoreciendo con tu política, a quiénes estás perjudicando y cómo eso se relaciona con una obligación moral que tenga el Estado o el que está implementando la medida, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con, esto es llevar la mentalidad comparativa a todos los escenarios en donde estás construyendo el caso, ¿no? Porque no puedes ser ingenuo para hacer un argumento en donde explicas maravillosamente un beneficio si no explicas cómo eso lidia con un perjuicio. Debate competitivo es una disciplina diseñada para tener buenos argumentos a favor y en contra. No importa qué tan maravillosamente expliques un argumento, siempre va a haber posibilidades de refutarlo. Y eso lo debes tener claro desde un principio. Entonces, en vez de pensar en un argumento bonito y bien explicado, debes pensar en un argumento que pueda resistir ataques. Y generalmente eso se hace sopesando y priorizando con razonamientos preventivos y de refutaciones. Es como es cambiar esa mentalidad literalmente de pensar en listados de beneficios y perjuicios. Es básicamente eso es lo que quiero enfatizar acá. Y bueno, lo del alcance de los impactos, ¿no? Mis impactos son prácticos, es decir, afectan intensidad, número de personas, probabilidad, tipos de especial protección, consentimiento, viabilidad, tiempo, lo que sea. Cómo afecta la manera en que piensan las personas, que muchas veces tienen que ver con los argumentos de narrativas y cómo esto influye con los mensajes. También podemos, o sea, literal en mi curso de la sociedad de debate tengo una clase específica sobre argumentos de mensajes. No me puedo centrar en eso. Eh, ¿Cómo lidiamos con alternativas? ¿Esta es la mejor alternativa? ¿Cuáles son los efectos colaterales? ¿Cómo podría lidiar con efectos inesperados? ¿Cómo los voy a sopesar? Todas esas son subpreguntas que tienen que ver con las primeras preguntas clave que les había mostrado antes. Bien, eso es respecto a las preguntas y elementos clave. Ahora, en términos de idealmente cómo luce un discurso con una buena estructura de caso, yo les sugiero que tenga esta estructura, ¿no? Entonces, como en todos los discursos tienen un inicio, un desarrollo y una conclusión. Pero para el formato particular, hay características muy propias de las introducciones y conclusiones en Parlamento británico que no son analogables, supongo, para otros formatos o incluso para la vida real. En la introducción, generalmente tú presentas el encuadre de tu caso, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre hacer un encuadre o framing y la comparativa, ¿no? La comparativa es cómo se ve objetivamente la mejor versión posible de gobierno y oposición, o lo más objetivo que tú puedas pensar. El encuadre ya es la manera en que tú presentas la información para que sea favorable para un lado u otro. Entonces, ¿cómo hacer encuadres? La mejor forma de hacer encuadres es sabiendo la comparativa, porque cuando haces encuadres sin saber la comparativa, haces encuadres que realmente son una exageración o son encuadres poco creíbles, ¿no? Entonces, generalmente esos encuadres están en todas partes del discurso, no están solamente en la introducción, pero generalmente son fáciles de condensar o entender
con la primera frase que sea en el discurso. A veces es una cita, a veces es una analogía, es una historia, es un dato. Da igual, ¿no? O sea, para eso ustedes pues deberían practicar, cambian las fórmulas. Por ejemplo, el discurso que siempre se recuerda en Parlamento Británico es el de la final de 2016 del primer ministro que estaba apoyando la revolución marxista de todos los pobres. El encuadre es bastante interesante porque es directamente comparativo. Si ustedes miran ese discurso que está en YouTube, lo que esa persona básicamente es jugar con las intuiciones de las personas. Porque generalmente cuando piensas en socialismo o piensas en marxismo, piensas en dictadura, piensas en el régimen opresivo, no sé, te imaginas cosas horribles, ¿no? Te imaginas la peor versión de Cuba, de la peor versión de los regímenes soviéticos en su época, algunos, sobre todo en mi país, algunos lo relacionan con Venezuela, entonces te imaginas un régimen opresivo, ¿no? Pero lo que hace ese discurso que tiene que estar a favor del marxismo es decir lo siguiente: no hay peor opresión y no hay peor dictadura que no tener alternativas. Y el status quo es el de las no alternativas para las personas pobres. Y si te das cuenta, ese encuadre es muy estratégico porque literalmente le quita la intuición moral a la oposición. Oposición básicamente ahora va a tener que responder cómo es que realmente hay más opresión en un mundo marxista que en un mundo como el capitalista, ¿no? Que ya fue encuadrado como un mundo dictatorial opresivo. Entonces, hay recursos de oratoria, en ese caso es un recurso de oratoria muy útil, pero bueno, generalmente como es impacto, y yo creo que ahí las personas que son expertas en oratoria, pues les va muy bien en esto, pero no es suficiente, ¿no? O sea, en debate competitivo no es suficiente ser buen orador para ganar. Entonces, la introducción generalmente se tiene claro eso, después de que tú das tu encuadre, muy claro que digas que vas a defender. Y en esto, los discursos de Parlamento británico no se diferencian de construir ensayos, ¿no? Tienes que tener una gran tesis, el stance, como le dicen en inglés, que qué es lo que vas a defender, tu tesis central. O sea, todos tus argumentos, como estás construyendo una visión coherente de mundo, no se trata, o sea, esa visión coherente del mundo debe ser fácil de sintetizar en una oración, en una afirmación, ¿no? Y eso lo tienes que decir justo después de tu encuadre. A veces algunos equipos lo dicen explícitamente, hablan de la comparativa, así luce mi mundo, así luce la contraparte. Sí se tiene que dar, esto pues no siempre se tiene que decir explícito en la comparativa. La comparativa a veces va saliendo en la misma explicación de los argumentos. Luego, generalmente, los equipos hablan de las métricas y las caras de la prueba, qué debo mostrar. Para las mociones políticas a veces se dan planes o definiciones, que también eso yo creo que ha sido un gran avance en nuestro circuito, ¿no? Antes se le daba un peso gigantesco al formato, ¿no? Y los malos jueces decían, no definiste explícitamente, cuarto lugar. Pero no, o sea, realmente la función en el caso de los primeros ministros no es dar definiciones y dar un status quo, sino armar el debate. Y armar el debate muchas veces implica no dar definiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿de qué te sirve dar la definición de legalizar las drogas si precisamente la medida de legalizar es tu caso? O sea, legalizar es hacer alguna ley y que tú lo digas explícitamente, pues no te hace ganar, tal vez te hace perder tiempo. Entonces, es bueno que ahora nuestro circuito vea que pues, las definiciones, o sea, primero las definiciones no son una estrategia para ganar, que eso era algo muy malo que hacían antes, ya no tanto. Y segundo, pues que las definiciones son un requisito indispensable para armar un caso. No, hay casos en donde pues no hay que darlas. Tener un plan, un modelo, dependiendo, eso generalmente es para las mociones políticas, pero generalmente cuando uno está haciendo contrafácticos en las mociones de lamentar o preferir, es asimilable a hacer un contrafáctico a un plan. Y bueno, siempre hablar de qué va a traer mi discurso. Eso sí, el orden es fundamental, ¿no? Porque al igual estás hablando de una persona que está anotando, que no puede anotar todo lo que estás diciendo y que al final del día pues necesita tener una hoja de ruta en donde cuando esté en la deliberación pueda decirle al juez, ir a este argumento, así se llamaba, así lo analizó y es mucho más fácil que el juez pueda defender tu caso en la deliberación cuando lo tenga claro. Si él lo tiene, si tiene una hoja de ruta a seguir, es mucho mejor. Entonces, las introducciones en Parlamento Británico, claves, ¿no? Generalmente duran entre un minuto 30. Para el caso de los primeros ministros a veces duran 2:30, pero no es recomendable que duren más, ¿no? Al final del día tú ganas es con argumentos, no con encuadres. Podrías ganar a veces con encuadres, pero mayoritariamente es con buenos argumentos y buen análisis. Ya después
en tu caso presentas tus argumentos que tienen, o a veces también les dicen puntos de análisis. Tienes que encargarte que cada uno de esos argumentos cumpla con la carga de la prueba, respondan a las métricas que pusiste. Y los argumentos como en la estructura AREL tienen razonamientos que a veces se les dice impactos perdón, razonamientos que a veces se les dice mecanismos y impactos, que es por qué tu argumento es relevante para el debate. Y la conclusión de tu discurso, generalmente antes se pensaba que la conclusión era literalmente hacer un resumen de lo que ya se había dicho en el debate. Entonces, la conclusión para muchos debatientes es recapitular, no, eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Y sobre todo porque los jueces en Parlamento Británico, bueno, al menos el estándar o el ideal es que tienen que estar atentos, ¿no? Tú no les tienes que repetir nada, ellos ya saben lo que dijiste. La conclusión tiene que estar centrada literalmente para hacer sopesaciones y priorizaciones y compararse con los demás casos. Entre otras, esta es la razón por la que en el circuito anglosajón se reciben los puntos de información únicamente entre el minuto 5 y 6. Bueno, les voy a explicar concretamente por qué. La primera razón es porque no te sirve de nada hacer un punto de información o recibir un punto de información al minuto 1, porque los equipos de oposición prefieren hacer o los equipos que están haciendo el punto de información, prefieren hacer un punto de información que englobe el material explicado por el orador y directamente hacer una pregunta para comparar ya lo explicado. Cuando haces el punto de información en el minuto 1 y 2, básicamente corres el riesgo de que el orador te diga, después te lo voy a responder en el discurso, o utilice el punto de información para incrementar su nivel de análisis, ¿no? Entonces, generalmente el punto de información, lo ideal es, los puntos de información sirven para hacer comparaciones en este formato, ¿no? Y pues lo ideal es hacer un punto de información que compare todo lo dicho pues, con lo que estás preguntando o con tu comentario. Entonces, una de las razones por las que los equipos de oposición o que están haciendo puntos de información piden los puntos de información entre el minuto 5 y 6. Y la segunda razón, que esto ya tiene que ver con respecto a por qué las personas solo reciben los puntos de información generalmente en ese circuito entre el minuto 5 y 6, es porque quieren usar ese punto de información para hacer comparaciones. Y generalmente primero tienen que tener todo su análisis y para usar eficientemente su tiempo, pues muchas veces responder un punto de información antes, pues implica que luego tengan que repetir y perder su orden. Entonces, utilizan el minuto 6 para responder los puntos de información, tal vez 15, 30 segundos para responderlo. Luego ahí hacer la comparativa activa. Cuando no se reciben puntos de información al minuto 5 o 6, generalmente solo es cuando se hacen puntos de aclaración, que generalmente solo se los hacen al primer ministro, pero esa es la razón estratégica por la que se hacen los puntos del minuto 5 a 6. Porque como estamos jugando en un contexto de buena fe, el punto de información literalmente es una herramienta poderosa para compararte. Y necesitas compararte con la mejor versión posible del caso de la contraparte. Y pues para compararte con esa mejor versión posible necesitas escuchar todo el caso. O sea, no, el punto de información generalmente no es un ataque a un argumento, no es un ataque a un razonamiento, no es hacer un comentario de lo que está diciendo la contraparte es falso. Es un comentario holístico, comentario que busca acabar con la raíz del caso o busca hacer la comparativa clave para que el juez diga, miren, así debería ponderar el material que dije en mi discurso con este punto de información. Y bueno, eso es básicamente la estructura de un buen caso. Yo creo que esto es en cuanto a lo universal del caso, de la construcción de casos. Ahora, esta última media hora, vamos a intentar ver cómo aplicamos esta misma estructura universal para diferentes tipos de emociones. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Podría poner un ejemplo de una buena conclusión? Bueno, Pedro, lo que pasa es que, bueno, te podría decir cómo no hacerlas, pero lo que pasa es que la buena conclusión generalmente es muy casuística, porque depende del caso que presentas, pero voy a intentarlo, ¿no? Entonces, empecemos con una mala conclusión. Una mala conclusión es, por ejemplo, decir, porque dije el argumento A y dije el argumento B y saqué la siguiente evidencia, entonces voy a ganar el debate. Eso es una mala conclusión porque es una conclusión de recapitulación y es una conclusión que a veces los jueces interpretan como, bueno, el debatiente ya no tiene nada más que decir, está repitiendo lo mismo porque ya no, simplemente está llenando el tiempo. Mala conclusión. Pero una buena conclusión, por ejemplo, es, bueno, a ver, estoy en el caso, volvamos a la moción, esta casa legalizaría las drogas, ¿no? Entonces, mi caso en gobierno es, uno, cómo la legalización de las drogas acaba el modelo de negocios del crimen organizado. Dos, cómo esto mejora significativamente el sistema de salud. Tres, cómo tengo un mejor enfoque en derechos humanos.
Entonces, mi conclusión puede ser la siguiente. Dado que el compromiso internacional de derechos humanos muchas veces es algo que se ha venido ocultando por la narrativa internacional de que las drogas es una fuente del mal, mostrar esfuerzos de legalización podría ser el primer paso para cambiar nuestra actitud internacional respecto al tema de las drogas. Las personas más vulnerables de los países que producen droga son las que terminan llevando el costo de la droga y llevando el costo de la guerra contra las drogas, llevando la peor parte de ellos. Creo que es en principio superior la priorización de estas personas por encima de los potenciales pérdidas de recursos internacionales que se puedan tener. Pues, si a usted le importan los derechos humanos, si a usted le importa hacer un cambio internacional para resolver los problemas de fondo, por favor, esté a favor de la moción, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, esa conclusión, por un lado está intentando anticipar respuestas, por otro lado está intentando sopesar prioridades consecuencialistas y no consecuencialistas, y más o menos también le está diciendo al juez, tiene que adjudicar este debate así. Le estás diciendo al juez, así lo debes adjudicar, pero no simplemente, a ver, esto tampoco se tiene que confundir con la idea de simplemente dar afirmaciones gratuitas, ¿no? Porque tú le puedes decir, mira, demostré esto y eso es lo más importante, ¿no? Pero no, es análisis, ¿no? Lo que tiene que estar de fondo es análisis. No te puedo dar un ejemplo más detallado, porque es casuístico, ¿no? Sobre todo las conclusiones del primer ministro medianamente son controlables, ¿no? Pues bueno, le estás diciendo al juez qué fue lo que preparaste y cómo lo vas a comparar, pero las del viceprimer ministro son mucho más contingentes a cómo se ha movido el debate hasta ese punto. Entonces, no es algo que te podría decir así tan concretamente ahora, ¿listo? No sé si eso responde satisfactoriamente a tu pregunta, pero más o menos así luce. Bien. Eh, listo. Entonces, vamos ahora sí a ver cómo en los casos a casos de los tipos de emociones se deben construir los casos, ¿no? Entonces, bien. Las mociones políticas estructuralmente son mociones en donde se busca cambiar o evitar un cambio de la realidad, ¿no? Entonces, en inglés no es tan fácil confundirlas con las mociones de análisis o mociones de valor, que así les dicen en inglés, son mociones, primero, bueno, después lo podemos hablar, pero en inglés las tipologías son simplemente mociones políticas y de análisis. No existe tal cosa como mociones de hecho, no porque no existan, porque sí existen las mociones de hecho, valorar si algo es verdad o no, sino que como en nuestro formato no tenemos tiempo para evaluar evidencias y investigar, pues la mayoría de mociones de hecho en nuestro formato se debaten como mociones de valor. Entonces da igual, ¿no? Entonces esa distinción es como medio artificial en la realidad, porque pues a menos de que estés preparado para contrastar hechos, pues da igual si esta moción se llama de valor o de hecho, es como lo mismo, ¿no? Tienes criterios de valor o criterios de hecho. Entonces por eso es que en inglés solo tienen dos tipologías y pues les llaman mociones de análisis. Yo la verdad no sé por qué cambian la palabra análisis por valor, pero es lo mismo, ¿no? Solo quería hacer esa claridad. Entonces, para hablar ahora sí específicamente de las mociones políticas, ¿no? Entonces, lo clave en las mociones políticas es siempre identificar un problema y la moción es la solución. Entonces, no sé cuál sea el problema, pero la solución sería castigar los delitos patrimoniales de forma inversamente proporcional a la riqueza de la víctima. Entonces, me tengo que inventar un problema en donde la respuesta sea la moción. Me gustaría hacer el ejercicio, ¿no? Si quiero tener a dos voluntarios en donde me digan cuál es el problema que identificarían y cómo funciona con la moción, porque miren que en las mociones políticas es clave para que no haya brechas entre el problema y la solución, que el problema sea atinente a lo que yo estoy defendiendo, ¿no? Y suele pasar, por ejemplo, puse este primer ejemplo porque generalmente uno identifica problemas que no son muy atinentes. Entonces quisiera ver si alguien se anima a identificar un problema, o sea, el problema puede ser cualquiera, pero la respuesta a ese problema tiene que ser castigar los delitos patrimoniales de forma inversamente proporcional a la riqueza de la víctima. ¿Quién se anima a identificar un problema? O bueno, si esta moción les parece muy complicada, podemos animarnos con otras mociones, ¿no?
Pero solo va a tener 2 voluntarios porque se nos acaba el tiempo. O si no hay voluntarios, continúo, ¿no? Va a esperar 10 segundos. Pueden levantar la mano los que quieran y les permito hablar. Bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, tal vez ahorita no quieran participar, pero al igual tenemos otros temas. El punto es, el problema tiene que ser atinente con la solución. A ver, ¿alguien puso un comentario? No, puede ser la moción que quieran, ¿no? Pero no sé, o sea, de todas maneras, no quiero presionarlos ni obligarlos, ¿no? Si no quieren participar, no pasa nada. Entonces voy a continuar porque veo que creo que nadie se animó. Entonces, clave, ¿no? El concepto es primero identificar, o sea, es Tenemos pensar las una... cosas al revés. ¿Cómo? Ah, Eh, Oriana, Oriana, bueno, dime. yo creería que en la moción de esta casa establecería criterios universales para permitir que una persona se dedicara profesionalmente a la política. Sí, Creo que es por el mal desempeño que tienen los políticos en ciertos países, por el mal uso que le dan a su poder y así, no sé. ok, eso me gusta, mira. Entonces, Oriana dice, los políticos se desempeñan mal en el status quo. Por tanto, la solución para que no se desempeñen mal es establecer criterios universales para permitir que una persona se dedicara profesionalmente a la política. Entonces, en principio, ese problema suena bien, pero oposición puede literalmente pensar, voy a ver todos los presidentes del mundo y voy a ver si es que no cumplen los criterios. Entonces voy a poner ejemplos de políticos desastrosos. Voy a poner el ejemplo de Bolsonaro. ¿Acaso Bolsonaro no sabe más de un idioma? Puede que lo sepa. ¿Acaso Bolsonaro no es mayor de edad? No tiene más de 30 años, tal vez lo tiene. ¿Acaso probablemente no tiene formación educativa universitaria? Probablemente la tiene, pero aún así es un idiota, ¿no? Es como, o sea, si no piensas a fondo la decisión, es como, puede que esto sea fácil de desencuadrar. Pero bien, o sea, cuando propones esas ideas hay que intentar verles el filtro, ¿no? A lo que quiero llegar es que tienes que identificar un problema mucho más específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes decir, en ciertos lugares del mundo, la presidencia es fácilmente cooptada por personas populistas que tienen un fuerte vínculo con la población, pero que realmente no tienen buenas soluciones a ellas. Pues, no sé qué tan formado esté Duterte, pero podemos poner en ese ejemplo a Duterte, podemos poner en ese ejemplo a algunos presidentes de África subsahariana. El hecho de tener ciertos criterios probablemente va a hacer que el ejercicio de la política sea profesional y haría mucho más probable que el ejercicio sea mucho más técnico y respetable en términos de administración pública y servicio civil. Entonces, obviamente el problema no suena tan atractivo como el que reconoce Oriana, porque claro, quisiéramos tener esos políticos perfectos. O sea, obviamente el gobierno quiere vender la idea. O sea, Oriana estaba planteando el problema con el deseo. Quiere vender un mundo en donde va a haber políticos perfectos. Pero ahí está el punto. No tienen que pensar con el deseo el problema, tienen que pensar con lo que realmente pueden demostrar. Y máximo lo que este problema puede, lo que uno puede mostrar en gobierno es demostrar que uno va a convertir el ejercicio de la política un espacio mucho más profesional y mucho más orientado a lo técnico y a la administración civil. Ahora, identificar ese problema también te tiene que dejar claro lo que esto está generando, ¿no? Y es que probablemente el acceso a cargos de poder puede estar confinado a las personas más ricas o elitistas de una sociedad, ¿no? Porque ¿cuántas personas en los países pobres pueden tener números de idiomas, rangos de edad altos por ejemplo, nivel de formación y experiencia laboral con el sistema político, ¿no? Puede que realmente verdaderos líderes sociales y representativos no cumplan esos requisitos, pero sean esenciales para la democracia, ¿no? Entonces, probablemente el debate termina convirtiéndose en un debate clásico sobre tecnocracia y democracia, ¿no? Porque estás intentando tecnificar, pero el costo de oportunidad es el nivel de representatividad que tienes sobre los cargos políticos y en vez de huirle a eso, lo tienes que reconocer y lo tienes que sopesar y priorizar. ¿Listo? Entonces, dejémoslo ahí con este solo ejemplo para continuar, pero a esto me refiero con hacer un buen ejercicio entre identificar el problema y la solución. En las mociones políticas es vital que puedan encuadrar concretamente el problema y puedan decir cómo con la moción lo están resolviendo y que también puedan identificar cuál es el lado bello y feo, ¿no? Acá vimos la cara amable, que es probablemente tecnificar y tener políticos más competentes. La cara no tan amable es que muchas personas de ciertos sectores sociales jamás podrían acceder a esto o lo tendrían más difíciles que las personas ricas. Entonces,
Ya ahí empezamos a construir un caso mucho más comparativo. Bien, voy a continuar. Bueno, entonces básicamente esto sigue siendo de las mociones políticas. Preguntas clave. ¿Es plausible el problema? ¿Es plausible que el problema exista o no exista? Muchas veces las estrategias de oposición son estas, ¿no? Oposición en las mociones políticas tiene tres estrategias. Uno, negar el problema. Generalmente cuando tienes un buen equipo de gobierno es la peor estrategia que puedes elegir. Dos, aceptar el problema que plantea la contraparte, pero proponer una diferente solución que debe ser mutuamente excluyente, que a veces es un contraplan. O tres, tienes la alternativa de decir, entiendo que el status quo está mal, pero si tú implementas tu medida, las cosas van a estar peor. Que es decir, el status quo va a ser más grave. Esas son las tres alternativas estratégicas que tiene oposición en las mociones políticas. Aceptar el problema y proponer otra solución, negar el problema o defender el status quo. Bueno, lo de justificar la solución yo creo que ya lo habíamos hablado. También tiene que haber ponderación y ya, sobre todo los debates políticos de las mociones políticas, muy importante el concepto de government fiat, que ya lo hablamos. Bien, hablemos ahora sí de las mociones de análisis, ¿no? Las mociones de análisis son simplemente mociones de valor, si así es que les queda más fácil entenderlo, lo mismo, las que establecen si algo es bueno o malo, favorable o desfavorable. En general, lo que sí ocurre en el circuito angloparlante, y eso me gusta mucho, Pedro me está preguntando, ¿negar el problema sería violar el government fiat? No, Pedro, entonces voy a poner acá un ejemplo. Entonces, a ver. Tomemos el ejemplo de Oriana. El problema de Oriana era más o menos decir, hay políticos incompetentes en la política. Entonces, tú lo que puedes decir en oposición si quieres negar el problema es decir, sí, hay políticos incompetentes, pero eso no tiene nada que ver con no sé, la carrera específica de política, sino con la vida en general. Siempre hay políticos incompetentes y demás. Entonces, muchas veces negar el problema no significa negar las bases fácticas o las evidencias que da la contraparte, sino, por ejemplo, decir, eso no es un problema, ¿no? O sea, que hayan personas incompetentes en política no es un problema. El problema es no hacer algo como sociedad para que eso disminuya, ¿no? O sea, el problema es algo diferente. Entonces, generalmente negar el problema no tiene que ser negar los hechos y no estás negando el government fiat. Por ejemplo, en las mociones donde generalmente se niega el government fiat, que son las de invasión. Vamos a invadir a Corea del Norte porque viola derechos humanos y porque es una amenaza para el sistema internacional. Tú puedes decir, bueno, sí, viola derechos humanos, pero muchos países violan derechos humanos y eso no es una razón suficiente para invadir. Y puedes decir, no es una amenaza real para el sistema internacional porque el hecho de que desarrolle armas no significa que las vaya a usar. Y ahí estás reconociendo todo lo que dice el gobierno, pues básicamente estás diciendo, mire, eso no es un problema, usted está inventando un problema donde no está. Entonces, no es necesariamente decir lo que usted está diciendo es falso, que esa es la peor estrategia, o sea, tomar un enfoque negacionista en el sentido de lo que dices es empíricamente falso, sino decir los hechos que estás resaltando realmente no son un problema. Entonces, más es como esa estrategia, pero de nuevo, generalmente esta estrategia no es muy útil cuando el equipo de gobierno reconoce el problema del debate o cuando pues lo hace muy bien, ¿no? Porque estás perdiendo tu tiempo, ¿no? O sea, si literalmente el primer ministro dio un turno muy persuasivo, pues no tiene mucho sentido que intentes decir que no fue persuasivo, porque realmente lo fue, sino que más bien intentes decir, mire, usted identifica muy bien el problema, pero está muy mal con la solución que está proponiendo. Entonces, ahí entrar en ese debate, pero no es negar el government fiat, Pedro. Bien, entonces, lo que les decía de las mociones de análisis que me gusta mucho más del circuito angloparlante es que no simplemente son mociones de valor y ya, sino que tienen bastantes subcategorías que se deben analizar. Entonces, acá les pongo unos ejemplos clásicos de las mociones de análisis, como tener hijos biológicos es inmoral. Por ejemplo, este es un gran ejemplo de por qué las mociones, de hecho, se debaten como mociones de valor o de análisis en Parlamento británico. En principio, definir si algo es o no inmoral ya es intrínsecamente subjetivo porque tenemos diferentes marcos morales y no se puede relacionar directamente con algo que se pueda verificar, digamos que científicamente, ¿no? Entonces, ya, a pesar de que esta moción esté redactada como una moción de hecho, es una moción realmente de análisis o de valor, ¿no?
Y ahorita vamos a hablar de las mociones de arrepentirnos o las mociones de actor. Entonces, ¿qué pasa en las mociones de análisis? La estructura clave es simplemente tener muy presente los criterios de valor y ahí hacer las ponderaciones entre beneficios y perjuicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de valor o las métricas en la moción de tener hijos biológicos es inmoral? Uno, respecto a la responsabilidad que tienes con respecto al hijo directamente, que puede ser mala si es que estás en un contexto negativo, en donde probablemente ese hijo no vaya a tener un buen futuro, o mala en el sentido del costo de oportunidad, porque tener un hijo biológico puede desincentivarte a adoptar a personas que necesitan el amor de padres y que probablemente se desincentive. Bueno, puedes tener miles de criterios, ¿no? Entonces, la idea es identificar siempre cómo vas a evaluar eso, ¿no? Cómo medir, ¿no? Debate competitivo es de medir las cosas, ¿no? Eso sí es como, esta es la razón por la que la oratoria no funciona en este formato, ¿no? Porque puede sonar bonito, puede sonar persuasivo, pero los jueces están enseñados a evaluar las cosas y compararlas como midiéndolas. Si no le das esos criterios para medir la importancia de tu caso con el de la contraparte, pues vas a perder. Pero más allá de eso, quiero hablar de los tipos de emociones de análisis, que es lo que a mí más me interesa. Entonces, hay diferentes tipos de emociones de análisis. Bueno, ya les hablé de esto. Primero, una de las claves que ahorita se está debatiendo un montón son las emociones de lamentar. Esto es un tipo de emoción de análisis que tiene unas reglas en particular. Las emociones de lamentar, así como en la vida real, implican crear contrafácticos. ¿Ya qué me refiero con esto? Entonces, por ejemplo, si ustedes dijeran, no sé, me lamento de gastar mi tiempo de venir a este taller de Diego Duarte. Probablemente si hacen un ejercicio así concienzudo y serio, se lamentan porque realmente tienen claro qué hubiesen preferido hacer. Entonces, probablemente, no sé, me hubiese preferido quedar viendo una serie de Netflix o algo. En la vida real, cuando tú te lamentas de algo y eres una persona seria que sabes por qué te está lamentando de algo, tienes muy claro que te lamentas porque hubieses preferido hacer algo diferente, ¿no? Entonces, esa es la primera razón por la que en las mociones de lamentar, los equipos que lamentan deberían tener un contrafáctico. Un contrafáctico es qué hubiese pasado si, o qué es eso que hubiese hecho si no hubiese ocurrido de lo que me estoy lamentando, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ido al taller de Diego? O lo que sea, ¿no? Entonces, muy importante en las mociones de lamentar, no solamente por razones estratégicas, sino por razones de claridad, el contrafáctico para gobierno. La segunda razón por la que es importante tener contrafácticos en estas mociones tiene que ver con la comparativa. Acuérdense que debate competitivo necesita siempre comparativas y métricas. Cuando no dices cómo luce tu mundo, o sea, por ejemplo, me lamento de la colonización española. Bueno, ¿cómo luce entonces tu mundo sin la colonización española? Si yo no digo eso, lo que suele ocurrir es que los equipos de la contraparte suelen hablar de cómo luce mi mundo y usualmente toman la peor versión posible de mi mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo luce? Bueno, entonces, por ejemplo, esta casa lamenta la colonización española, entonces, bueno, lo clásico, ¿no? El gobierno dice, no, la violación de derechos humanos, el genocidio, la erradicación de una cultura ancestral, lo que sea. Y oposición dice, mire, en su lado de la casa es altamente probable que en el siglo XVI más potencias hubiesen invadido América Latina y por tanto, probablemente la que si no hubiese sido España hubiese sido Inglaterra. Y pues ya sabemos cómo trató Inglaterra a las comunidades autóctonas e indígenas. Entonces, si usted se lamenta de eso, probablemente su contrafáctico sea peor. Ahí, eso es una manera en donde el gobierno literalmente no anticipó algo probable, y es que oposición, para comparar su caso, tiene que decir cómo va a lucir probablemente el mundo de gobierno. Por eso es que en las mociones de lamentar, los equipos de gobierno tienen que pensar en un contrafáctico. Tercera cosa importante sobre los contrafácticos. Entonces, uno, es porque es lo que en términos realistas o naturales es lo que uno hace cuando está lamentándose algo, ¿no? Un contrafáctico. Dos, porque debate competitivo trae una comparativa. Tres, los contrafácticos tienen que ser probables. Es decir, estamos en la moción, esta casa lamenta la colonización española. Mi contrafáctico es
que hubiese preferido que no sé, las civilizaciones indígenas de América Latina hubiesen invadido España. Ese es mi contrafáctico. Para el siglo XVI, ¿qué tan probable hubiese sido que los indígenas primero hubiesen tenido la capacidad de llegar a España y segundo hubiesen tenido la capacidad de invadirla? El hecho de que tengas que crear un contrafáctico no te da una carta blanca para inventarte lo que sea. Tienes que inventarte un contrafáctico probable, ¿no? Entonces probablemente el contrafáctico más probable era o que te colonizara, eventualmente te iban a colonizar, era casi inevitable en la expansión mercantilista de Europa del siglo XVI que no hubiesen llegado los europeos y eventualmente iban a llegar. Hubiese llegado tal vez otra potencia, ¿no? O tal vez, lo lamento porque tal vez hubiese esperado, no sé, 100 años, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hubiese generado 100 años? No, no creo que mucha, pero entonces, siempre que estás pensando en un contrafáctico, que te quede claro que no puedes inventarte el mundo mágico o una utopía. Tienes que inventarte algo real, porque si no la contraparte, y ahí sí no está violando el government fiat, la contraparte tiene derecho a decir, tu contrafáctico es una tontería, y te voy a explicar por qué es altísimamente improbable que no va a ocurrir. Y eso no es romper el government fiat, porque literalmente literalmente esto es para balancear y justicia, ¿no? O sea, hacer un contrafáctico mágico es lo más similar a hacer una definición autocomprobatoria, ¿no? Porque pues puedes inventarte un mundo perfecto. Y eso, por definición, es injusto para el debate y no saca el mejor debate posible. Entonces, para las mociones de lamentar, nunca lo olviden. Uno, es lo intuitivo, ¿no? Cada vez que te lamentas tienes que decir qué hubieses preferido. Dos, por la manera en que funciona el Parlamento británico es fundamental tener una comparativa. Tres, esa comparativa debe ser realista. Eso respecto a cómo armas el debate en las mociones de lamentar. Ahora, respecto a cómo lo argumentas. Generalmente las mociones de lamentar tienen que estar encuadradas sobre lamentar algo que ya pasa o que pasó, ¿no? Es como, por ejemplo, digamos que ustedes ayer estuviesen debatiendo la moción "Esta casa lamenta ir al taller de Diego Duarte". Entonces, ayer martes ustedes dicen, no, es que lo lamento porque esa clase me hace sentir muy mal o me hace aburrir o me hace dormir y eso me va a generar mucho dolor. Es como, si lo dices el martes y realmente no ha pasado, bien, esa especulación podría pasar, podría ser cierta, pero al igual especular sobre el futuro, a menos de que tengas muy buena evidencia y muy buenos razonamientos, nunca va a ser tan persuasivo como hablar de lo que realmente pasa o lo que pasó. Entonces, ejemplo clásico, ¿no? Es como, esta casa lamenta las protestas violentas. Y es como, miren, lo lamento porque generalmente cuando hay protestas violentas, lo que va a pasar es que va a haber la revolución, va a llegar el marxismo al poder y literalmente va a acabar los derechos individuales y la propiedad privada de las personas, digamos. Ese tipo de argumentos conspirativos, esto es básicamente la esencia de por qué los argumentos conspirativos no son persuasivos para la gran mayoría de personas. Es que los argumentos conspirativos suelen especular demasiado y no suelen demostrar qué tan probable es que algo ocurra. En ese orden de ideas, cuando ustedes están en las mociones de lamentar, lo ideal es que ustedes hagan argumentos encuadrados en el presente o en el pasado. Es decir, me lamento por algo que está ocurriendo, me lamento por algo que ha ocurrido, pero no me lamento por algo que podría ocurrir, porque generalmente eso aumenta su carga de la prueba. Tienen literalmente que esforzarse mucho más por demostrar que lo que se lamentan va a ocurrir realmente de manera casi certera. Y eso en términos de debate competitivo es muy peligroso, porque en debate competitivo el bien más preciado es el tiempo, y el tiempo es escaso. Y el tiempo que le tienen que invertir en un argumento especulativo es significativamente mayor al tiempo que le tienen que invertir en un argumento sobre explicar qué pasa en la realidad o qué ha pasado. Entonces, en estas mociones, solo para concluir esta parte, es fundamental el contrafáctico y deseable, no digo que no se pueda hacer, pero yo no lo haría, hacer argumentos hacia futuro porque son como conspirativos. Es mejor hacer argumentos hacia el presente y el pasado. ¿Listo? Las mociones de apoyar generalmente son mociones abiertas, pero uno puede apoyar en términos materiales, políticos y simbólicos. Entonces, por ejemplo, si te toca la moción de esta casa apoya el nacionalismo, tú puedes hacer un caso y es perfectamente válido decir yo apoyo moralmente el nacionalismo. Puedes hacer un caso en donde digas, yo apoyo materialmente el nacionalismo invirtiendo y dando recursos significativos a los partidos nacionalistas y a los movimientos políticos nacionalistas.
O yo considero que los mitos fundacionales o la manera en que un Estado debería generar cohesión social es el nacionalismo, porque es en términos simbólicos y de identidad colectiva el discurso más fuerte para generar cohesión social. Y las tres, o sea, las tres formas de configurar el debate son válidas o incluso puedes tener una combinación de las tres. ¿Por qué digo esto? Porque acá generalmente, sobre todo, oposición se queja sobre cómo arman los casos gobierno, ¿no? Entonces, puede que el gobierno diga, voy a apoyar moralmente el nacionalismo, y oposición estaba preparado sobre por qué está mal financiar a partidos nacionalistas. En ese caso, oposición se tiene que adaptar, ¿no? Pues porque en cierta medida el gobierno dio un caso justo debatible, tal vez corto, pero debatible. Y simplemente hago claridad sobre cómo se debaten estas mociones. La de apoyar y oponerse también incluye las mociones de oponerse. Esta casa apoya, esta casa se opone, son de la misma categoría. Para que lo tengan claro, sobre todo, y esto es generalmente para los equipos de oposición, que en el momento de hacer refutaciones y otro concepto técnico, engagement, el anglicismo, es fundamental. No voy a hablar de eso porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y eso lo dejo para clases de después, que seguramente tendrán con otros buenos talleristas. Pero bueno, las mociones de actor son mociones de análisis en donde uno no debate desde una perspectiva neutral, sino uno debate encarnando los intereses y las prioridades del actor, ¿no? Entonces, solo para tratarlo en términos rápidos, que realmente ya me quedé corto de tiempo, las mociones como, por ejemplo, no es lo mismo debatir, esta casa le contaría a tu mejor amigo que su novia o su pareja le está haciendo infiel, a esta casa como, no sé, en este caso yo, Diego Duarte le contaría a su mejor amigo. ¿Por qué? Porque tal vez las prioridades de Diego Duarte no son iguales a las prioridades de una persona en general. Entonces, siempre piensen en los debates como actor. Cuando se habla de personas es como un debate mental, ¿no? Es como estás debatiendo contigo mismo qué hacer o qué no hacer, porque conoces plenamente las preferencias, pero a veces también es un debate donde tienes que identificar bien qué son las preferencias de los actores, porque no son simplemente personas. O sea, cuando hablas de China, probablemente estás hablando del gobierno chino. No sabe, tienes que saber cuáles son las prioridades del gobierno chino, qué le interesa a ellos. Y hay otras mociones que no son de actor, pero que tienen que ver con actores, que son las mociones X. Esta casa considera que X debería ser Y, en donde hay literalmente, simplemente haces un análisis de actor neutral y es como, si tú fueras un consejero neutral, ¿qué le dirías a X que debería ser con respecto al problema Y? Por ejemplo, esta casa considera que Estados Unidos debería invadir Corea del Norte. Si tú fueras un consejero neutral, ¿por qué le dirías a Estados Unidos que invada? Que no es lo mismo decir esta casa como Estados Unidos invadiría, que allá tú literalmente estás diciendo como Estados Unidos me interesa esto y esto lo debería priorizar. Las mociones de preferir, rápidamente. Hay dos configuraciones de las mociones de preferir, que son ambas también mociones de análisis o de valor. Y es que en una configuración te dejan la comparativa clara en el debate. Entonces, por ejemplo, miren el primer ejemplo. Esta casa preferiría unirse al club de los 27 que vivir una vida anónima promedio. Entonces, ¿qué es lo que hay que comparar? Unirse al club de los 27 versus vivir una vida anónima promedio. Pero si la moción fuera simplemente esta casa preferiría unirse al club de los 27, ¿cuál sería la comparativa? Si no, la moción no te deja clara la comparativa, los equipos de oposición están obligados a defender el status quo. Y eso es clave porque cuando no hay una comparativa clara, entonces la oposición lo que se suele inventar es un contrafáctico que nada tiene que ver. Entonces, muy importante que cuando la comparativa no la dice la moción, asume oposición que deben compararse con el status quo. Perdón por ir tan rápido, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Esos son los modelos típicos para las mociones, pero generalmente hay unos modelos genéricos que suelen ser útiles para los debatientes cuando están iniciando. Generalmente el modelo que yo más recomiendo es el modelo de principios, consecuencias y mejor alternativa, y es literalmente cuando un equipo está debatiendo, entonces piensa, bueno, ¿cómo voy a justificar mi caso en términos morales o de principios? ¿Cómo voy a defender mi caso en términos de consecuencias? ¿Y por qué esta consecuencia es mejor que las alternativas? Esa estructura es recomendable porque integra comparativas en el último punto de análisis, integra los de generalmente dos puntos de choque que hay. Es recomendada cuando como que no tienes muy claro cómo responder las preguntas, es una estructura genérica.
El modelo de análisis de actores funciona sobre todo en las cámaras bajas, cuando literalmente tu cámara alta habla de asuntos temáticos y tú quieres hacer un análisis más profundo sobre ciertos actores. Ceñirse a la carga de la prueba muchas veces implica hacer preguntas adecuadas, que es hacer un análisis prácticamente del espíritu y la emoción. Y el último modelo, que no lo recomiendo tanto, que es el análisis temático, que literalmente significa, no sé, argumentos económicos, sociales, políticos, educativos. Este modelo se usaba mucho antes en el circuito en español, pero ese modelo asumía que literalmente hacer argumentos o construir un caso es sumar argumentos de diferentes categorías. Eso quita coherencia, pero a veces sí puede servir para ayudar a desatascarlos cuando no tengan buenas ideas. No recomiendo tanto el último, pero lo pueden tener en cuenta, ¿no? Entonces, así pueden construir casos. Solo para terminar, porque no alcanzamos a hacer más ejercicios concretos, tengan en cuenta que para armar sus argumentos, tengan muy claro que hay diferencias de impactos. Hay impactos que son muy importantes para el debate y hay impactos que son muy importantes para el mundo, ¿no? Y eso es una diferencia que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una moción como, esta casa apoya que los indígenas usen maniobras de saboteo ante, no sé, la invasión de su territorio. Puede que el gobierno diga lo malo que es invadir el territorio para los indígenas, es un impacto que realmente en el mundo de la vida real es importante, ¿no? Hay que respetar los derechos de los indígenas. Pero probablemente ese impacto para el debate no es relevante, porque el debate no es sobre si está bien o no invadir los territorios de los indígenas, que ambos lados en la casa están de acuerdo en que no está bien, sino el debate sobre si se debería hacer sabotaje para disuadir o no a esas personas. Entonces, hay que saber diferenciar entre los impactos que son relevantes para el mundo real y los impactos que son relevantes para el debate. Intente organizar los argumentos de manera lógica. Generalmente la forma lógica de organizar los argumentos es primero los argumentos de principios y luego los de consecuencias. Y también intente saber cuál es el argumento más importante, porque ahí es el que le tienen que dedicar más tiempo y tiene que ir generalmente de primero. Y intente ser lo más claro posible con sus argumentos. Tenga una hoja para cada argumento, diga claramente qué muestra su argumento, deje claro cuáles son los impactos de su argumento, incluya razonamientos que sean prerrefutaciones. Y bueno, lo voy a dejar ahí porque ya se nos acabó el tiempo. De verdad, espero que haya sido útil para ustedes el taller. Si tienen preguntas, luego me pueden buscar. Y yo creo que eso es todo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y pues espero que estén muy bien. Muchísimas gracias a ti, Diego, por